Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico No deberíamos salir con estas bandas. o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Para quienes no están viendo el video, Sergio está cocinando tocino sin playera. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde, además de en Spotify, ya puedes ver nuestras hermosas caras. Otra vez, ya tengo tiempo de subir los videos. De hecho, no es que lo haga muy temprano. Genuinamente ya me vale verga y me espero hasta como las 12:30 para subir el video. Pero pueden volver a verlos. Escuchan el podcast en la mañana y luego en la tarde ven el podcast. Así es. Y luego en la noche van y comentan el podcast. Así El chiste es ver el podcast 3 veces. Esto es un tratamiento de antibiótico. 3 veces al día, a la verga. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña y calificación. También recuerda que te puedes unir a Patreon y a YouTube para seguir apoyando este bonito contenido. Además, y tener contenido La exclusivo. semana pasada volvió el contenido exclusivo. Que fue gratuito como por 2 minutos. Ah, sí. De hecho, gracias al güey que puso de que, ay, güey, pendejos. Y ya fue como, déjalo bloqueo. Las personas que alcanzaron a verlo, vamos a estarles pasando los datos para que depositen Para que nos lo paguen. que nos deben. Nos deben $5. Así es, bola de rateros. Y se los dejamos barato, porque si ese día está más barato el dólar, te lo perdono. Exactamente. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Excelente, mi cabrón, excelente. Ya se siente el frío en la ciudad. Frío para estándares de Guadalajara. Pero sí bajó, ¿no? Sí bajó la temperatura estos días. Anoche fue la primera noche en la que, o sea, de nuevo del año, en la que volví a dormir con hoodie. Sí, acá me tocó ya, voy a tener que bajar la cobija. Yo duermo con hoodie porque tengo una cobija muy buena, pero que normalmente no me toca. O sea, Ajá. ya a mí no merezco cobija. Está del Ujú. otro lado y la acaparan mi novia y mi gatita. Ujú. Lo tapada que duerme mi gatita, hija de su puta madre. Y yo con un pie en el aire. Chance, esto va a ser polémico, pero yo digo que en temporada de frío es totalmente legal que cada quien tenga su cobija. Sí. Sí, o sea, su cobija y su sábana. A ver, somos humanos, vaya. Claro. Sí, voy a tomarlo. Y Dicho ya esto, ayer... voy a dormir en el sofá. Ay, sí. Podemos... dicho esto, Sergio y yo vamos a dormir juntos en invierno. Abrazados teniendo que rascar la pared para sentir calor. Sí, ayer fue la primera noche que usé Sí. hoodie. Obviamente hoodie y ropa interior. Tanga. Porque, y tanga. No Ujú. puedo usar yo más allá de un boxer en la zona inferior al dormir, güey. Un short, pues. Short tal Short, vez. yo puedo usar short como de Maradona en los 80. Ándale. Ajá. Ese es bueno. Sí. Pero sí, por ejemplo, tendríamos que estar de que en cabañas o así para que neta tenga que usar de que pants. Pero Ya. yo sí soy el güey que está, o sea, muy bien abrigado de arriba, pero abajo sí. puedo traer short y chanclas y estoy al tirazo. Pero donde mi bracito en mi mano Claro. se pongan frías, En cuanto me chingó a dio su frío en madre, el pechito... Sí, güey, en mis manos, güey. A mí en las manos, no mames. Bienvenidos a los bardos de los 50 años. Ya está haciendo mucho frío y no me caliento. Bienvenidos a los bardos de la historia 2012. 256. Sí. 236. 36. Eso. Podcast de historia, biografías, donde cada semana contamos una historia o una biografía. Por primera vez, como en un puto mes. Yo ya no cuento la historia. En esta ocasión, mi cabrón trae una historia y me va a dar una pista mala, una pista pendeja, una pista decrépita, una pista que sinceramente no vale la pena para que yo trate de adivinar de qué está hablando. En esta ocasión yo no estoy tomando, entonces va a ser bastante castigo si le atino, porque tradición es tradición y voy a tener que meterme un llavazo. Así es, como lo dijo Sergio, no sé hace cuánto no me ha tocado contar una historia, ya no sé cómo se hace esto, así que intentaré darlo lo mejor con mi pista. Pero espero que disfruten del mes del hecho. Así es. Porque yo ya me acabé mis historias del año. El mes del hecho es de aquí a 2026. A la ver. Yo voy a contar que si el del Día de la Virgen, yo voy a leer sus cartitas de Navidad, todo a la ver. La pista es la siguiente, Sergio. Hay muchos villanos de una historia mal contada y hay villanos de una historia que se debería contar mucho más porque a la verga sí eran muy villanos. Ok.
De eso vamos a hablar el día de hoy. Un güey bien villano. Villano. Pero villano... Tercero, cuarto. Sí. O sea, villano ya que hasta se metió en pedos con la administración, güey. Ya ni Ok. siquiera storyline. Ok. Vamos a hablar. Se cogió a la hermana del estacionamiento, Verga, güey. un villano de la historia. O sea, hay uno muy obvio. Del que se debería hablar más de lo que se habla. Ah, ok, sí, porque hay uno del que se habla mucho. Es Hay- villano. Villano. Ay, vamos a hablar de... Vamos a hablar de Holanda, ¿Pero los helados o el país? el país. No. De los Países Bajos. Porque, Dios mío, hablamos mucho de Inglaterra, hablamos mucho de Francia, hablamos mucho de España, hablamos mucho de los gringos. Y en todas mencionamos a Holanda porque siempre hicieron al culero en todas las historias. Sí. O sea, los holandeses eran genocidio, pero con botitas de madera, güey. Sí. Y haciendo ¡ay! Sí. Como la de Spider-Man cuando llega a Holanda. Justo en eso pensé. Y todos bien amables. Qué amables son todos aquí. Pues no lo eran, amigos. No lo eran, no lo eran los holandeses. No vamos a hablar de Holanda. Ah, bendito Dios. Ni el país ni la heladería. ¿Todavía existen los helados Holanda? No sé. Creo que no. Bueno. Vamos a hablar no de un país, no de un grupo, sino de una persona específica que en realidad fue un villano en diferentes ocasiones, a veces más, a veces menos, y que sus ojos vieron pasar una gran parte de la historia. Y en algunas veces se involucró más de lo que debía. Vamos a ello. Winston Churchill. No. Este cabrón es tan malo que es hasta malo para ubicarse en la línea del tiempo, Ok. puesto que no sabemos realmente cuándo nació. Y esto a veces puede pasar con personajes del siglo XII, personajes de la antigüedad. Ujú. Estamos hablando de un cabrón que no sabemos exactamente cuándo nació, en el siglo XIX. Ujú. Pero ni siquiera es que no sepamos si nació un día u otro, un mes u otro. Hay un gap de misterio de 5 años Ok. de no sabemos cuándo nació. Unos dicen que nació y fue bautizado el 23 de diciembre de 1850, Ok. pero otras fuentes indican que ya estaba en el mundo el 23 de marzo de 1845. Ok. Lo único que sabemos es que existe un registro en los libros de la notaría parroquial de Colotlán No puede ser. sobre el individuo José Victoriano Huerta No. Márquez. Qué fuerte. No. Qué fuerte, güey. Independientemente de cuándo haya nacido, ojalá no hubiera pasado. Y ojalá Jesús Huerta Córdoba, originario de Colotlán, Jalisco, y María Lázara del refugio Márquez... ¿Lázara? No he acabado. María Lázara del refugio Márquez Villalobos, originaria de El Plateado, Zacatecas, no hubieran copulado ya sea en 1844 o a principios de 1850. Ujú. Pero lo hicieron. Respectivamente, hijos de... Perra. De perra. Hijos de Rafael Huerta Benítez y María Isabel de la Trinidad Córdoba, abuelos paternos del personaje de la historia. El primero, originario de Villanueva, Zacatecas, Ujú. y la segunda, de Colotlán, Jalisco. Ok. Los abuelos maternos, José María Márquez y María Soledad Villalobos. Naciendo en las cercanías de Colotlán, en realidad a su nacimiento se le identificaba como parte de un grupo indígena. Se dice que ambos padres eran de origen étnico huichol, aunque su padre era más bien considerado mestizo. Huerta, ya al nacer dentro de esta segunda generación de un mestizo, tenía los aprendizajes de lectura y escritura en una escuela dirigida por el sacerdote local, Ok. lo que lo convirtió en una de las muy pocas personas alfabetizadas en Colotlán. No sé cuánto se ha actualizado Colotlán recientemente. Yo creo que un poquito más. Seguramente un poco más. Saludos a nuestras... Saludos a alguien si nos está escuchando en Colotlán. Sí, saludos. Y desde joven experimentó lo que era estar aislado de la sociedad en un Colotlán que, como muchas otras zonas donde las principales poblaciones eran de grupos indígenas, realmente no había mucha manera de sobresalir. Había dos cosas que llegaban a
todo el país. La puta tierra Ujú. y los balazos. Sí. Y desde muy joven identificó que la única manera de escapar de la pobreza de su pueblo iba a ser entrarle a los balazos. Y de esa ideología no hemos salido. No. ¿No? Llevamos 200 años de historia en el que la única manera de escala social son los balazos. Ya sea legales, metiéndote al ejército, o metiéndote a la maña. Así es. Él lo intentó por la legal. Ujú. Y es que desde muy joven, como muchos otros jóvenes de la época, era normal ver que al pueblo llegaran los militares y se les veía como personas que ya tenían un buen sueldo, que eran personas de bien, que tenían una manera de sostener a su familia, pero sobre todo que tenían escalabilidad social sin importar de Ujú. dónde vinieran. Estamos Por- hablando de los principios de los 1800. Mediados de los 1800 hacia finales. Claro, finales de los 1800. Sí. El último tercio de los 1800. Sí. Sí, es que si algo había en esos entonces en México, bueno, todavía, eran vergazos. Sí, y además justo por la época ya habíamos pasado lo que fue el desmadre de conformación de país y hasta Sí. estábamos atravesando Ya estábamos por tratando esta- de tener un ejército de verdad. Exactamente. En 1869, que según los registros puede ser o a sus 19 años o a sus 23 años, pero Ujú. más o menos en ese rango, Ya a esa edad ya no hay tanta diferencia. fue empleado por el general visitante Donato Guerra. ¿Su nombre es visitante? ¿Eh? ¿Su nombre es visitante? Sí. No, el general visitante. Ah, Ese ok. era su cargo, hacía General las visitas. visitante Donato. Donato Guerra. Para servir, vamos a Wow, mencionar... ¿Cómo no va a ser general? Sí, güey, Donato Guerra. Donato Guerra, sí. Un don nato para la Donato guerra. Guerra. Ah, ya sé a dónde te voy a mandar. Güey. Costurero. Héroe. Vamos a nombrar muchísimas calles y avenidas durante este capítulo. Y lo convocó para servir como su secretario personal. En ese cargo se distinguió y con el apoyo del general Guerra logró ingresar. No, es que no. mames. Sí. No. General Guerra. Sí. Logró ingresar al Colegio Militar Nacional, lo cual era la mejor academia a la que podías ir para adiestrarte en el heroico Colegio Militar en Chapultepec, Ciudad de México. Únete al heroico colegio militar. Habían anuncios, ¿no? Sí. Antes del heroico colegio militar. Únete al heroico colegio. ¿Quieres matar a un cabrón, pero no quieres ir a la cárcel? Cuando pierden las chivas, ¿te dan ganas de matar? ¿No te da miedo los caballos? ¿No sabes distinguir entre N y B? Únete al heroico colegio militar. Güey, cuando yo estaba muy, muy morrito, todavía era atractivo el heroico colegio militar. No sé si era un pedo, además, muy chilango, de que a huevo cada año en la primaria nos llevaban al heroico colegio militar. El heroico colegio Y militar. siempre que íbamos en los paseos pasaban 25 cabrones a un lado, Sí. mamadísimos todos, con cara de peruano, todos, todos cantando. Yo no sé por qué me alisté. Yo no sé pero-". leer ni escribir. Sí, güey. Y decía, verguísima, güey, verguísima. En fin, Pero quiero violencia ejercer. como cadete, Huerta destacó en matemáticas. Ok. 1 más 1, Huerta, 2, muy bien. ¡Ah! ¡Excelente, Victoriano, excelente! Lo que lo llevó a especializarse en artillería y topografía. Al graduarse de la Academia Militar, Huerta fue comisionado en el Cuerpo de Ingenieros. Y después de ingresar al ejército como teniente de ingenieros, ese mismo año se le asignó la tarea de mejorar los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla. Así como el castillo de Perote, en Veracruz. Pensé una pendejada, güey. De que mejorar los fuertes. Ah, pues hay que darles un chingo de proteína. Los fuertes no están tan fuertes, señor. Los veo más o menos débiles. ¿Cómo crees? No. No puede ser el fuerte de Loreto si no De eres que fuerte. Llega ahí. No, pues sí está fuerte. Sí está fuerte. Ve esos brazos. Hablamos de la edificación. ¡Ah, Caracas! No mames. Me equivoqué. En enero de 1879 fue ascendido a capitán y asignado al Estado Mayor de la Cuarta División. ¿En dónde crees? Zacatecas. En Guadalajara. Ah, pues claro. A cargo del área de ingeniería. ¿Ves? Alguien pitó en honor al El heroico colegio militar. Nos van a venir a pelear. Sí. Dentro de la Cuarta División de Guadalajara estaba al mando más bien le reportaba al general Manuel González, quien en ese momento era un estrecho colaborador por el rango en el que estaba Ajá. de otro general, un tal Porfirio Díaz. Ok. General. Así es.
que en ese momento estaba a punto de entrar a ser más que un general, ser el presidente Porfirio Díaz. Ok. En ese momento, Porfirio Díaz, cuando Huerta ya llevaba un par de años, Porfirio Díaz era presidente y expresidente de México. Ajá. Pasaron cosas. Ujú. Luego hablaremos de Porfirio Díaz. En la Ciudad de México se casó con Emilia Águila Moya, a quien había conocido en Veracruz. Águila Moya. Todos suenan como de que first Mexican names, Sí, güey. sí. De que tú te vas a llamar Águila. Tú te Águila vas a llamar, Libertad. tú te vas a llamar Guerra. Ajá, sí, Te vas sí, a sí. llamar Sangre. Sí, sí, sí. Tú eres Patria, Y tu Libertad. tu Libertad, tu Campana de Dolores Tú estás bien culero. Tú vas a ser el Nopal. y tú eres Miguel Hidalgo. Y tu carnal y costilla. Se casaron el 21 de noviembre de 1880. Ah. Y rápidamente empezaron a procrear. Procurar. El matrimonio tuvo 11 hijos. No te pases de verga. ¿Y cuántos sobrevivieron? Para 1916, que se hizo el primer conteo de sus hijos, vivían Jorge, María Elisa, Víctor, Luz, Elena, Dagoberto, Dagoberto, güey. Eva y Celia. 8. Se mearon en Dagoberto. Todos los demás tienen nombres normales y el pinche Dagoberto. Dentro de esta época, después de su matrimonio, participó en diversas llamadas campañas de pacificación, que eran literalmente proyectos que tenía el porfiriato para donde hubiera alguna insurrección, llevarles un poco de democracia. Sí, sí, sí. Un poco de progreso. Así es. Como dirían los güeyes de derecha. Es que antes sí éramos país, güey. Era cuando éramos potencia mundial, güey. Éramos potencia mundial en putazos, cabrón. En eso sí éramos potencia mundial. Ah, seguimos siendo, güey. Sí, sí, sí. O sea, tanto en putazos de que... Sí, reglamentados como no. Ajá, sí, sí, sí. Huerta era muy querido por sus tropas porque era uno de los principales capitanes que tenían como prioridad el asegurarse de que a sus hombres siempre les pagaran a tiempo, incluso con las bonificaciones correspondientes. A ver, vaya. Tiene lógica. Si quieres que tus tropas estén contentas y te hagan caso, cumples lo básico, que es un sueldo y pues, que es lo que les prometiste. El tema es que a veces lo hacía por medios implacables y un poco cuestionables. Ok. Hubo en algún momento de finales de la década del 80, del siglo XIX, Ujú. no del siglo XX, de que Ajá. mientras Huerta escuchaba a Mecano, güey, Sí, 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 sí. y manejaba su Mustang. No, en 1880. Tras una queja, recibió una queja por parte de la Iglesia Católica, acusándolo de haber saqueado una iglesia para vender su oro y plata y así pagar a sus tropas. Huerta justificó sus acciones, diciendo: México puede prescindir de sus sacerdotes, pero nunca de sus soldados. Quíteme la mano de encima, padrecito mugroso. En otra ocasión... Que mira, tiene sentido, veníamos de la reforma, ya no era tan querido por el Estado La iglesia. La iglesia, ya no Claro. era respetada, vaya. En otra ocasión, después de que un banco lo acusara de vaciar una de sus sucursales a punta de pistola para conseguir dinero con el cual pagar a sus hombres, Huerta argumentó que había dejado un recibo y que devolvería el dinero tan pronto recibiera los fondos por parte de la Ciudad de México. No te estoy robando, te estoy pidiendo prestado a punta de balazos. Expropiación. Y aquí está el recibo para cuando te vuelva a pagar. Que te pague el Estado, ¿no? Que te pague el gobierno. Y cuando ya tenía el dinero, el banco dijo: oiga, no encontramos el recibo. Sí. Huerta les dijo: ¿Cuál ¿Cuál recibo? recibo? A ver si contestas. Atrévete. Huerta hacía esto constantemente. O sea, siempre tenía a sus hombres bien pagados, bien controlados también, y eran uno de los batallones más disciplinados y efectivos del porfiriato. A ver, también, o sea, obviamente queda la verga que robe, pero pues vaya, entiendes la situación. Es como, güey, soy un general, para ellos la meta era la pacificación y era por cualquier medio, o sea... Claro.
Sí, lo de la iglesia lo entiendo porque decías que ya estábamos un poco como en este post-reforma de separar la iglesia del Estado. Sí. Y lo del banco lo entiendo como un símil de lo que sería cuando un policía detiene a un civil y le pide su carro. Ujú. ¿Sabes? De que necesito tu auto porque tengo que llegar a tal lugar. Es como, pues está de la verga, pero en el orden de prioridades de la Sí. comunidad y de la ciudad está el que este güey haga su labor. Además, también entiendes como la postura de, a ver. A mí el Estado me está pagando por algo. Si el Estado a mí no me ha cumplido, yo conseguí los medios y que el Estado se haga cargo por eso. Exacto. Ya si el Estado no quiere que haga eso, pues que me diga. Huerta pasó luego 9 años de su carrera militar realizando estudios topográficos en los estados de Puebla y Veracruz. Verguísima. Ponía su oreja en el suelo y decía, Ajá. sí, es un volcán. Sí hay topos. Viajando extensamente por todo México. Topográficos. Dibujaba topos, güey, pero como caricaturista de, Sí, de sí, centro de Puerto Vallarta. Algo que te guste hacer. Sí, sí, sí. Y el topo salía surfeando. Soy topográfico. Siempre era algo que te guste hacer, güey. Sí. Y luego... Y siempre les duele verga y te ponen surfeando, güey. Sí. Oh, pues fíjate que a mí me gusta mucho el FIFA. Va, surfear en surfeando. Sayulita. Sí, algo que te guste hacer. Soy actuario, jefe. Surfeando. ¿Quieres que te dibuje normal o lo cuas? No, normal. No, normalito. De que fue normal. Surfeando en una olla de ceviche, güey. Sí. Con flamas en los talones. Que sí te pareces. Pero no. No es lo que pedí, cabrón. Pero no lo voy a poner en mi sala, güey. Sí. La influencia cultural francesa en ese momento era muy fuerte en México. era. Hablamos ya de esto en el capítulo de los 41, cómo se vivía un poco en la Ciudad de México, pero en general en todo el país. El héroe de Huerta era obviamente Napoleón. Claro Y también admiraba al general Díaz. Lo consideraba la aproximación más cercana al ideal napoleónico, creyendo que México necesitaba un hombre fuerte para prosperar. Sí, un dictador. Huerta decía cosas como, es súper bueno y además es alto y guapo. Sí, está bien mamadísimo. Y viste cómo cabalga. cabalga. Un bigote así que pica cuando lo besas. Así se necesitan los hombres que necesita México. Es como Yo necesitaría un hombre así si fuera México. el bendito fenómeno de los gays de derecha. Sí. Que es una contradicción hasta natural. Como Chumel Torres. Para 1890, Huerta había alcanzado el rango de coronel de ingenieros. De 1890 al 95 vivió en la Ciudad de México, donde era un visitante frecuente de la residencia presidencial. Ujú. La residencia presidencial me refiero a el castillo de Chapultepec. Bueno, sí, en ese entonces era el castillo de Chapultepec. Y al ser tan cercano a Díaz, era considerado parte de algo que en ese entonces, si bien no era oficial, la gente lo interpretaba como una corte. Sí. Los funcionarios más cercanos a Díaz eran quienes realmente ejercían el poder. ¿Cómo se dice? Como la realeza mexicana. Así es. Que 2-3 sigue siendo ese un poco el concepto. Aquí en México nunca nos logramos librar de ese ideal de la figura central y sus cortesanos. Sí, sus allegados son la verdadera cúpula del poder. Lo mismo pasa ahorita, o sea, ves a la presidenta con el resto de lamebotas, Sí. y esos güeyes son los que controlan México, pues. Que inclusive no tienen por qué forzosamente ser del mismo poder ejecutivo. O sea, se sabe que hay alrededor de la presidencia las caras fuertes del legislativo, las caras fuertes del judicial, las caras fuertes incluso de los órganos descentralizados. Que ahorita, por cómo funciona el gobierno, todos doblan la rodilla ante la señora desabrida. Y esto es algo que ocurría también en esa época, como la diferencia entre los rangos oficiales, porque la realidad es que sí, o sea, había gobernadores y había diputados y había gente como tratando de ejercer el poder en otros lugares, pero la realidad es que el poder recaía en Díaz. Sí. Cuando hagamos el capítulo de Díaz, espero que podamos expresar la magnitud de poder que tenía esta persona. O sea, todo pasaba por Díaz, todo era Díaz, todo lo administraba Díaz. Sí. Realmente con una maestría de que a la verga durante 35 años que todo dependa de ti, Sí. está cabrón. Con, obviamente, sus allegados en lo militar, en Sí, lo político, totalmente. incluso con muchos allegados en lo cultural, también para Porfirio Díaz. Era tan cabrón que cuando decías buenas tardes, si era la tarde, todos te decían días ya. Güey, fueron años de que nadie puede decir tardes ya. No, era ¿No? buenos días, buenísimos días. Hasta que llegó Madero. En fin. A diferencia de la vida usual de Victoriano Huerta,
este no es un momento en el que se la vamos a chupar a Porfirio Díaz. Hablaremos de Victoriano Huerta. Ok. En enero del 95, comandaría un batallón de infantería contra una rebelión en Guerrero, liderada por el general Canuto Neri. No mames, el putísimo Canuto, güey. El problema fue que para ese entonces Huerta ya no era el mismo soldado que había ido a las pacificaciones en años anteriores, pues después de la presión de ser una figura importante de la política mexicana, en donde muchos lo consideraban como un oficial de imagen pulcra y eficiente, empezó a desarrollar un insomnio severo y a beber en exceso. La revuelta a la que se le envió terminó cuando Díaz negoció directamente con Neri su rendición a cambio de la destitución del gobernador estatal. Huerta consolidó su reputación de ser despiadado al negarse a tomar prisioneros y continuar atacando a los seguidores de Neri, incluso después de que Díaz firmara el alto al fuego. No mames, literalmente su perro, cuando ya no pudo controlarlo, a su pinche perro, güey, de que... No, ya no reacciona a las palabras. Pero el problema de Huerta con el alcohol se volvió mucho peor, creo, en el peor momento, pues fue enviado a las campañas en Yucatán. No. Sí. Tenemos pendiente ese episodio. Sí, que también en el episodio del baile de los 41 mencionamos el castigo que era que te enviaran a las campañas de Yucatán. Su salud comenzó a deteriorarse y posiblemente a causa de su fuerte consumo se quejaba de no poder salir al sol sin usar gafas oscuras. Pues estás crudo, carnal. Estás crudo todo el tiempo, güey. Además, doctor, ¿qué tengo? Me duele mucho la cabeza y me duelen las luces. literal argumentaba no poder estar en todas las campañas porque se sentía cansado, tenía que usar gafas de sol todo el tiempo y sufría temblores nerviosos incontrolables. Cabrón, Traía una cruda embrujada. estabas crudo, güey. Pero Sí, dura, sí, güey. Sí, tal cual, cruda embrujada, güey, tal cual. Qué gran concepto, el pedo ¿De la cruda embrujada? Sí. Sí, porque es como... Salud. Gracias. Es como muy de barrio, ¿no? Decir la cruda embrujada, que es básicamente la cruda de alcohólico. Sí. Porque ya estás teniendo abstinencia, síndrome de abstinencia. Exacto. ¿Qué pedo que el síndrome de abstinencia te puede matar, güey? No, qué cabrón. Justo el otro día estaba platicando de estos pedos de la abstinencia de cualquier adicción. Uh-huh. A mí me sucedió en un momento cuando dejé la cafeína. O sea, yo sé que tengo un problema con la cafeína y que lo corto en determinado momento de mi vida y que lo controlo. O sea, hoy en día tomo café y ya. ¿Pero por qué? Porque la cafeína es una droga ni tan dañina y además muy aceptada y que se puede más o menos regular. Sí. El pedo que le causa a la gente cuando les cortas el consumo de alcohol o el que es cabrón cuando les cortas el cigarro. Ah, sí. Cuando la gente de un día para otro les quitas el cigarro, güey, la banda se muere. Y hay muchísimas personas que siguen fumando de que a sus 80, 90 años. Y luego los doctores lo que te dicen es, ya no les quites el cigarro. Se muere, güey. Porque se va a morir de la abstinencia. Sí. O sea, es mejor que se fume 2 menos, 3 menos cada semana. Pues si los quitas, le va a dar un infarto de la ansiedad. Sí, no, y como digo, ya también estas abstinencias... Dicen que la más cabrona ni siquiera es la de que... Digo, chance sí hice una pendejada. Pero ni la de heroína o la de... Digo, ¿sabes? Como que la de alcohol sí es brutalísima. Sí. Dicen que la abstinencia de alcohol... O sea, que ya ves que... No me acuerdo en dónde vi... Que genuinamente, por ejemplo, cuando llega gente a los centros estos de rehabilitación... que les dicen de que, hey, carnal, vente a resanar una casa. Y los meten a los... Así como al pobre Bardi. Y los meten a los centros de rehabilitación. Que literalmente les dan una chela. Porque genuinamente los podría matar el síndrome de abstinencia. Sí. Sí, y hay muchas adicciones que no se hablan porque a veces, tal vez no se consideran como adicciones o no tan fuertes como el alcohol o las drogas, pero una que también recientemente lo vi, que en un TikTok lo hablaba de esto, cuando a una persona adicta al azúcar le cortas el azúcar. Uh-huh. La abstinencia también es muy cabrona porque estás tan acostumbrado a que tu cuerpo reciba esos shots de energía y de dopamina que te cuando estás de un casi día desmayando, para otro ¿no? lo cortas, te desmayas, estás de malas, te quieres matar, güey, tienes una ansiedad horrible. Sí, depresión, todo. Y realmente es porque quitaste el azúcar de putazo. Sí. Porque además, las personas que les cortan al cero el azúcar, no es nada más obviamente azúcar refinada y azúcar mascabado, etcétera, sino el azúcar de las frutas, Uh-huh. el azúcar que hay en las harinas, el azúcar que hay en muchas verduras, güey, Sí. el azúcar de las bebidas. Uh-huh. Entonces te
cortan todo a putazo, que obviamente todo mundo resentimos cuando una semana no me como un pan dulce y te sientes culerón. Pero cuando ya tienes una adicción, Sí, no, está bien cabrón. es otro pedo, güey. En fin, Yucatán. Yucatán. En agosto de 1903 es nombrado jefe de un comité encargado. ¿De qué, Sergio? Verguera indígenas. No. De una mucho más importante labor. Diseñar los nuevos uniformes del ejército. No mames, ¿es en serio? Sí. Suena algo que le ponían al güey, al Chava Iglesias, güey. O sea... Pues se lo pusieron al güey que tal vez ya no querían con armas en el frente. Ok. El güey que estaba... Enciérrenme ese cabrón a diseñar chamarras. En 1907 se retiró del ejército. Ya por motivos de salud, tras desarrollar cataratas, mientras servía en las selvas del sur. Sí, estaba ya bien chafa, güey. Desarrolló las cataratas mientras servía en las selvas del sur, donde Ujú. seguramente seguía Vicente. Ah, sí, ahí seguía Vicente Guerrero. Luego aplicó su formación técnica al asumir el cargo de jefe de obras públicas en Monterrey, donde se Ok. encargó de planificar un nuevo trazado urbano para la ciudad. Él hizo la macroplaza. Quiero entonces resaltar que cuando Monterrey empezó a ser una ciudad importante, quien se encargó de diseñar el trazo urbano fue Victoriano Huerta. Para quienes han visitado Monterrey, es una puta mierda, güey. Una basura de trazo urbano, güey. Sí. No hay ser vivo que lo pueda atravesar si no es en un carro, güey. Todas las calles cruzan entre sí. Las avenidas es como, sí, güey, 6 carriles, todos salen por una dirección diferente. A la verga. Uno sale para arriba, güey. Tenemos un carril que, sí, vámonos. Y aterriza en McAllen, güey. Que supongo que, pues en ese entonces habrá sido que como el centro, lo que... Sí, la zona centro. Ajá. Que dentro de lo que cabe, pues tampoco había mucho que inventar, ¿no? Cuadrícula de centro mexicano. Sí. Eh, Creo que nunca visité el centro de Monterrey. no te pierdes de nada. Y puro San Pedro Garza. No te pierdes de absolutamente nada. Y fui al JEP. Yo fui al JEP, fui al centro, al museo que tienen ahí. Tienen un museo en el centro que es el Marco. Sí, Museo, algo así, Museo de Arte Regio Contemporáneo, una cosa Ajá. así. Gran museo, muy bonito. Todo lo demás está culerón. O sea, y neta, nunca me había sentido tan peatón como en Monterrey. Ujú. Reatón en todos lados. Ujú. Pero peatón, Ujú. güey, banquetas de 2 centímetros, gente tirándote el carro mientras vas caminando a la verga, te arriman la Cheyenne y te gritan puñetas y se siguen, Ajá. güey. Neta, culerón. Se come muy rico, eso sí. Carne nomás, o sea, hay tacos. Tampoco es que un tengan una pinche extensa chicharronazo, receta. güey. En fin. Y fue así como Huerta se retira en Monterrey para dedicarse exclusivamente a diseñar calles, eventuales glorietas y lo que sería una de las ciudades más importantes de México. Y no volvimos a saber nada más de Victoriano Huerta. Fin. Hasta que No. el régimen, tan fuerte como se le veía en las épocas de oro de Victoriano Huerta, tan fuerte como se le veía, de hecho, en las épocas de oro de muchísimas personas, Sí. tuvo ciertos contratiempos un par de años después. Y es que para 1910 ya se había establecido un movimiento importante que exigía la renuncia de Porfirio Díaz, Ujú. que inició como una exigencia de no una renuncia, sino unas simples elecciones abiertas. Sí, o sea, termina y ya. No Sí. te relijas, cabrón. Así es. Es que eso es lo cagado del proceso de Díaz, que fue lento. Le dieron chance a mi cabrón de decir, me voy, me marcho, me retiro. Y mi cabrón no sabe cuándo retirarse. En cuanto Victoriano Huerta escuchó esto, él se encontraba en ese momento dando clases de matemáticas en la Ciudad de México. No mames, como era el profe Indalecio, güey, que Sí. sabes que tiene una historia bien turbia, Además de güey. matemáticas, Bien güey. turbia, güey. Llega un profe que mató cabrones en Yucatán, güey. Sí. Es alcohólico, tiene Sí. cataratas, siempre llega con lente oscuro, trae fusca a la escuela, vivió en Monterrey, güey, fue a Guerrero a la verga. Sí, güey. Se enlistó en el ejército desde Colotlán, conoció a Porfirio Díaz, vio el castillo de Chapultepec, se codeaba con la realeza Y te mexicana. está explicando y te cómo está sumar y explicando restar, el güey. trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Pongan atención. ¡No me los quiebro! Sí. Mira, muy bien, cabroncito. Porque La como el abuelo. chicharronera es muy sencilla. Pero no es para que lo use siempre.
Porque como el abuelito de la familia de barrio. Óyeme, Gaspar. Ahí te va el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sabes en quién siempre pienso cuando pienso en Victoriano Huerta? ¿Viste alguna vez la película de Zapata? Donde sale Alejandro Fernández como Emiliano Zapata. Solo sé que lo vuelven gay. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, no, bueno. No, bueno. A ver. Eso ya venía. Si no En es esa gripa. película, Victoriano Huerta es Jesús Ochoa, güey. Ah, no mames. No se parece físicamente nada, pero va. Pero le compro a Jesús Ochoa Sí, todo, güey. Va. Si Jesús Ochoa me hace la biopic de Diego Luna, sí. siendo más viejo que Diego Luna, se la compro, güey. güey. Oscar Ariel y lo que me pidas, güey. Sí. Además, siendo Diego Luna, de que, ¿cómo ves ese pinche charolastra? Me tira hasta la verga. Estaba él muy tranquilo dando sus clases de matemáticas, perturbando a los jóvenes de la Ciudad de México cuando escuchó que alguien impertinente se rebeló contra mi general. Ujú. ¿Cómo osas cuestionar a mi cabrón? Sí, era como los señores de que, ¿cómo que vas a votar por algo que no es el PRI? Estás pero bien pendejo. Aventó su gis al suelo. Ujú. Yo creo que se fondió un coñac. Profesor, no digas nada, cállate. Cállate, pendejito. No le hables al profe. Deja que se vaya. Renunció en ese momento a sus clases de matemáticas y solicitó instantáneamente reincorporarse al ejército. Pendejos ellos que lo dejaron volver, o sea. Y fue aceptado. Nah. Es Pero- que el ejército también tiene mucho este pedo del honor de que, güey, Sí, don lo que cabrón, fue, lo o que sea, si él te pide volver, vuelve, güey. Claro. No tuvo un papel destacado en las primeras etapas de la revolución, porque la realidad es que las fichas ya estaban jugadas para cuando él se Pero reincorporó. a ver, él se reincorporó del lado de Porfirio Díaz. Sí. Sí. Lo que sí sucedió es que él fue quien lideró el grupo y la pequeña escolta militar que dio al dictador un salvoconducto hacia el exilio. Ok. Quienes lo escoltaron hacia Veracruz para eventualmente Para irse que a se fuera Francia en el Ipiranga. fueron liderados por Victoriano Huerta. Ujú. Como, no, antes de ver que alguien más te haga ir, yo quiero hacerte venir. Digo, yo quiero acompañarte a que te vengas. Digo, yo quiero que Y Porfirio Díaz así como de... Ok. Victoriano hueles a Bacardí, cabrón. Sí. Hueles a bacanora, cabrón. Déjame en paz. Ya se te cayó otro diente. Y fue entonces que empezó la siguiente presidencia. Uno creerá, la de Francisco y Madero. No, No. la de Francisco León de la Barra. Una presidencia interina al momento de la salida de Díaz. Sí. Y justo antes de la reelección de Francisco y Me Madero. maman esos cabrones que se quedan interinos porque full me lo imagino como sketch de The Office, de que Sí. ya se va Díaz y el güey se queda... Sí. Es una oficina llena de balazos, güey. No me dejaron instrucciones. Y ya cuando llegó Madero, nomás le dijo de que, oye, ¿crees que me sellen el boleto al estacionamiento? ¿Te quieres quedar, güey? Yo te ayudo, güey. Pásate, mano. Pásate, cabrón. Y se va. Estás en tu casa, chingada. Nomás escucha que prende al caballo. Y ya se va de que no mames, mi caballo. Sí. Y nomás Madero le dice, tu marido trabaja con una güera. Te manda saludos tu abuela desde el más allá. Sí, de hecho, o sea, si tú ves la línea del tiempo de los presidentes de México, es como un cabrón, otro cabrón, otro cabrón. Y de repente, otro cabrón, otro cabrón, otro cabrón, otro cabrón, otro cabrón. Ujú. Los presidentes de México, a la mitad de esta línea del tiempo, se siente como cuando estás diciendo el abecedario en inglés y dices LMNOP. Sí. Así son los presidentes de México Sí, de en esta esa- época. En esa etapa no duraban, güey. Pendejos no duran nada. Así es. Eligieron a Madero en noviembre de 1911. Y fue entonces que el general Huerta, ahora muy amiguito del nuevo No, es que presidente... también Madero, de verdad, hubiera revisado tantito los CVs. Es que, Chécale LinkedIn. Bueno, Dijo sí. pendejadas de ti. sigue contando la historia, pero es que neta Madero era demasiado inocente para este mundo, güey. De verdad, vayan a escuchar el capítulo de Madero espiritista. Digo, y después de eso, o sea, pichis, 4 años después que he leído y aprendido más de Madero, verdaderamente Madero estaba muy pendejo. O sea, era muy crédulo. O sea, Sí. muy crédulo y genuinamente él creía que podía tener a raya y podía tener de aliado a un cabrón así. Sí. Y dijo, no, todo bien, todos amigos.
Mi hermano me lo dijo desde el más allá. Les traigo paz. Y también me dijo que ya no comprara lámparas de aceite. El general Huerta llevó a cabo una campaña en Morelos con el objetivo de sofocar una rebelión encabezada por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata que, Así de nuevo, es que, además, aquí- ahí ya entró el momento de la Revolución Mexicana en el que era una horchatota, güey. Ya era de que todos contra todos, güey. Se fue, güey, se fue literalmente. Díaz y todos como piratas del Es Caribe como- cuando se apuntan entre ellos, güey. Es como ese video de que alguien deja una cámara con sus gatitos y les dice a los tres, nos vemos, pórtense bien. En cuanto cierra la puerta, los tres gatos empiezan a agarrar a vergazos, güey. Así fue la Revolución Mexicana después de que se fue Díaz, güey. Sí. El pedo, digo, esta parte del capítulo va a ser una parte que sí me voy a deslindar de muchas responsabilidades porque por sí solo cada pedo es un capítulo. El pedo de Emiliano Zapata con Francisco y Madero básicamente es que le quedaron mal. Sí, o sea, es que creo que ya lo hemos explicado, pero básicamente era, todos se aliaron con un motivo común y Madero les dijo a todos lo que querían escuchar. O sea, a Zapata le dijo, claro que sí, güey, reparto agrario, tierra y libertad, vamos a liberar el trabajo de los obreros. No sé, a Obregón le dijo, vamos Sí, a hacer- constitucionalismo. a Carranza le dijo de que nueva constitución, a la verga. A Pancho Villa le dijo, te dejo matar cabrones, güey. Juegos de Zar y Mujerzuelas. Simón, Ajá, Simón. sí. Date, el norte es tuyo, papito. Y el peor es que cuando Madero llegó a la presidencia se dio cuenta que no era tan fácil cumplir eso o le valió verga, genuinamente le valió verga porque él tenía su proyecto de nación y lo que quería. Y ahí es cuando se quiebra todo. Y por ejemplo con Emiliano Zapata sí fue como, cabrón, ¿y el pueblo? Sí. O sea, ¿y el pueblo? Por eso dicen que la revolución de Zapata era la única revolución social de Sí. la Revolución Mexicana. Y era la única revolución que podría considerarse socialista de la Revolución Mexicana. Sí, o sea, la neta es que a esta altura ya... ¡Cabrones para todos! Decía. A esta altura ya asumí que nunca vamos a terminar de contar la Revolución Mexicana. Cada uno de estos cabrones tuvo pedos suficientes. Porque no ha terminado. Así es. Porque Zapata vive, la lucha sigue. Lo que escuchas antes de que te dejen pasar gratis en una caseta de Bahía de Banderas. Tú que ya no traías efectivo y nomás bajas el video de tu Audi 6 vive, con el puño arriba. La lucha sigue. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Venga! Te dejo unos sanduchitos. Lo que quiera aportar, jefecito. Te dejo los sanduchitos. Bueno. Está bien, nomás porque nos estamos cuajando de hambre. Sí, o sea, amerita el capítulo propio de Zapata. Neta, a mi gusto, el GOAT de la revolución. Ese güey sí sabía muy bien lo que quería y estaba dispuesto a matarse por ello. Cabrones. Cabrón. Sí. Las fuerzas de Huerta incendiaron pueblos que apoyaban a los zapatistas Pues una pendejada. y atacaron a sus habitantes. Estas acciones frustraron los intentos de Madero por apaciguar a los zapatistas. Porque Madero dijo como, ay, Emiliano está muy enojado. Huerta, ¿podrías ir a platicar con él y Mandas a tranquilizarlo? Huerta, claro que Huerta sí. dijo, claro que sí, tranquilizarlo. Sí, es como si en el antro, güey, se están caldeando los ánimos porque un compa tuyo ya anda medio pedo y anda molestando a otro cabrón. Sí, y le dices al mi rey Rosita que lo separe. No. Y le dices a tu carnal al que más se desconecta, güey. Sí. Sí, al güey que neta parece perro de pelea cuando toma. Y es como de que, güey, puedes, ver qué pedo con este güey. Simón, güey, yo veo a quién me vergueo, güey, de que no mames. De que, oye, ¿puedes checar qué pedo con la cuenta? Le dices a tu cabrón que está entrena, bien- ¿qué? que entrena artes marciales Sí, y tiene un ¿qué? pedo con las llaves, güey. Te está viendo, güey, Es te ese está viendo ese cabrón, te está viendo, güey, te está viendo, güey. Ya chequé qué pedo con la cuenta, güey. ¿Y qué pasó? Me lo vergué a todos, güey, a todos. Sí, también al mesero. De hecho, te voy a tener que verguear a ti, güey. Pero aquí está lo de la cuenta, güey. Tu compa que desconoce como Pitbull, güey. Pues pero cuando mandaron a Huerta a decir, por favor, ayúdenme a platicar con los zapatistas, Huerta dijo, platicar a punta de vergazos. Y empezó a quemar pueblos y matar campesinos y la verga. Huerta ya tenía un historial bastante malo de oposición a los revolucionarios y de conspiraciones con los enemigos de Madero. Sus acciones en Morelos provocaron la ruptura definitiva entre Zapata y Madero, quien se rebelaría contra él poco después de su elección en noviembre de 1911, dando inicio al Plan de Ayala. Dejo un pin, luego les explico. Tierra y libertad. ¡Zapata vive! A pesar de que las fuerzas revolucionarias que apoyaban a Madero habían obligado a Díaz a renunciar, Madero ordenó su desmovilización y mantuvo al ejército federal mexicano, al que esas mismas fuerzas acababan de derrotar. Huerta juró lealtad al presidente Madero. Mira, cabrón, si algo vale es mi palabra.
Yo a ti jamás te haría nada, perro. Eres mi hermano. Se fondea un Bacardi, güey. Y mira, y que me parto un rayo. Ya estoy pedo, pero que me parto un rayo. Para los pedos que tengas. Ya sabe hasta dónde tope. Si alguien te molesta, lo quiebro. Lo mato. Si alguien te ve feo, lo mato. Si alguien te debe dinero, lo mato. Si alguien es de tu familia, digo no. Y empezó a cumplir todas las órdenes que Madero le indicaba, que eran sofocar las rebeliones antimaderistas. De algunos... Siempre quise sofocar, no sé por qué me imagino a Huerta llegando y golpeándolos fuerte en el estómago. ¡Órale! Victoriana, ¿cómo estás? ¡Ay, cómo! Déjame que agarre aire tantito. Se acuesta en el suelo y les dice, ayúdenme a estirar. Y les pasa la pierna, ayúdame a estirar tantito, güey. No, ¿sabes qué? Dame chance, yo solito. Estoy bien, nomás me fue el aire. Y de esta manera sofocó las rebeliones de algunos generales, como Pascual Orozco. No, Pascual Orozco. Quien había contribuido a derrocar a Díaz, pero luego se rebeló contra Madero. Pobre Madero. Durante la rebelión de Orozco, Huerta vio una oportunidad para también eliminar a otro general revolucionario, don Pancho Villa, quien también combatía la insurrección. Villa fue acusado de, entre todo lo que hizo, lo iban a perseguir por robarse un caballo. Ante la noticia de que Villa se robó un caballo, Huerta ordenó su ejecución sin juicio. Solo la intervención de último momento de Madero salvó la vida de uno de sus generales más eficaces. La rebelión de Orozco representó una seria amenaza para el gobierno de Madero, pues Orozco tenía prestigio y contaba con fuerzas considerables. Madero envió a Huerta, su perro de pelea. Este tenía bajo su mando tropas del ejército federal a las que se unieron fuerzas medio irregulares, lideradas por alguien medio irregular como Villa, en Torreón. Huerta ofreció amnistía a los seguidores de Orozco, lo que pudo debilitar aún más a sus fuerzas ya afectadas por la falta de dinero y armamento. Las tropas de Huerta derrotaron a las de Orozco definitivamente en Rellano, en mayo de 1912. Y con esa victoria, Huerta, de repente, se convirtió en un héroe militar con reputación nacional. A medida que Madero avanzó dentro de su presidencia, fue perdiendo apoyo. Y diversos grupos, tanto internos como externos, conspiraban para destituirlo de la presidencia. Y un cabrón que le había dicho, mira, yo aquí te llevo, que mira, mientras yo tenga ala, tú eres mi pollito. Se unió a las conspiraciones. Y empezaron a tramar un golpe de Estado para derrocar a Madero en febrero de 1913. Un golpe de Estado, probablemente uno de los capítulos más oscuros en la política mexicana, que duró 10 días, conocido como la Decena Trágica. Fue una conspiración encabezada por el sobrino de Porfirio Díaz, el general Félix Díaz, junto con los generales Bernardo Reyes y Manuel Mondragón. Pero ellos necesitaban una llave que abriera la puerta para derrocar al gobierno desde adentro. Y este fue Victoriano Huerta. Los conspiradores intentaron atraer a Huerta desde muchos meses antes. Desde enero ya le estaban haciendo ojitos, pero él se negaba, no por fidelidad a Madero, sino porque estaba esperando tener un mejor incentivo para unirse. Y es que Félix Díaz, al inicio de la conspiración, aspiraba a ser el sucesor de Madero. Huerta quería algo más que simplemente ayudarlo. Esto inicia el 9 de febrero de 1913. La Ciudad de México amaneció entre rumores de conspiración, traición y un poquito de olor a ya valió verga. Qué raro ese sentimiento de... Hay algo raro en el ambiente, ¿no? Sí. De que algo malo va a pasar, güey. Y es que desde hacía días se hablaba abiertamente de un inminente golpe de Estado. Madero en su oficina. ¿Qué dijiste, güey? No. No, nada. Fue un fantasma, güey. Entendible. Ok, sí. Eso es más lógico. Eso tiene más sentido. La noticia no despertaba más que un entusiasmo tibio entre la población. O sea, algo ahí se está comentando y tal. En ese momento solamente eran pendejos con la bandera de Luffy en el Zócalo, güey. En el Zócalo, sí. Uno de los principales promotores del complot era el general Manuel Mondragón, quien era un experto en artillería que se había enriquecido durante el régimen de Porfirio Díaz y ahora era señalado por corrupción y robo. Oh, yes. Mondragón reunió un grupo de oficiales y convenció a los cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes en Tlalpan para unirse a la sublevación. Por supuesto, güey. Iba a venir de Tlalpan. Maldito
Maldita sea. Malditos tlalpeños. En Coyoacán nunca nos harían esto, principalmente porque solo hay señoras que venden quesadillas. Hay señoras y bohemios. Y esos son súper patriotas. Y no saben disparar un arma. Estos jóvenes, muchos hijos de familias conservadoras de la élite mexicana, obedecieron las órdenes de sus superiores, quienes veían en el levantamiento una oportunidad. ¿Para qué? Para restaurar el viejo orden porfirista. Sobre todo porque se habían entrenado y criado en el porfiriato y quienes los estaban convocando a levantarse eran descendientes directos de Porfirio Díaz. Es que según yo decían que ese es uno de los mayores errores de Madero, que fue no purgó al gobierno de Díaz. O sea, no lo purgó. Que suele pasar también cuando caen las dictaduras, que el aparato está tan arraigado con gente leal a este cabrón, al que se acaban de sacar, que no puedes, porque se te cae el gobierno. Entonces tienes que navegar con gente que sabes que son lobos, que no se ocultan de ovejas. Sabes que son lobos. Claro. Y que te están viendo con hambre, cabrón. Y eso pasa en gobiernos que duran un sexenio, en gobiernos que duran 10 años. Pero después de más de 30 años, la influencia de Porfirio Díaz era tan internalizada que todo en el el corazón y en de las venas de todo México, que cualquier institución oficial iba a seguir transpirando porfiriato y necesidad de regresar al régimen. Si quieren saber más de la decena trágica, hay un libro... Infórmense. Lean, cabrones. Hay un libro muy bueno. Creo que es de Paco Taibo, que se llama Temporada de Sopilotes. Uh-huh. Es probablemente el clásico de clásicos de la decena trágica. Está increíble. O sea, está contada de manera de narración, donde te cuentan cada actor, cada suceso de la decena trágica y es una locura. Y creo que nada refleja mejor lo que era Madero en ese momento, que es Temporada de Sopilotes. Un cabrón rodeado de cuervos, de animales de rapiña, esperando el mínimo error para comérselo. Sí. Sí. Y justo es lo que van a narrar ahorita, o sea, cómo en realidad la decena trágica iba a ocurrir en cualquier momento. Simplemente era cuestión de cuándo. Uh-huh. Por todos estos cabrones que había dejado ahí. Y era además cosas lógicas, o sea, el cabrón que era su familiar, el cabrón que más lo admiraba. El que era su general, el que durante mucho tiempo fue el güey que le servía su comida, de que el que le limpiaba la vacinica, vaya. Sí. Después de convencer a los estudiantes de la Escuela Militar de Aspirantes, en las primeras horas del domingo 9 de febrero, los cadetes partieron hacia el centro de la ciudad en tranvías. Su primer objetivo fue la penitenciaría civil, donde exigieron la liberación del general Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio. Tras un breve enfrentamiento en el que murió el comandante de la prisión, Díaz fue liberado. De inmediato, el grupo avanzó hacia la prisión militar de Santiago Tlatelolco para liberar a otro conspirador, el general Bernardo Reyes. Aquí ya todos estaban en la cárcel. Sí. Reyes, una figura carismática y veterano del porfirismo, montó a caballo y encabezó una columna de cadetes rumbo a Palacio Nacional, convencido de que sería recibido como un salvador. Uh-huh. A las 7:30 de la mañana llega a las puertas del palacio, como si desfilara en un acto solemne, asumiendo que simplemente le entregarían el puesto. Pero su confianza fue su ruina. Mi cabrón. Porque seguía habiendo tropas leales al gobierno, uh-huh, que en ese momento voltearon hacia Reyes a caballo y abrieron fuego. Sí. Reyes cayó mortalmente herido de su caballo y en el caos que siguió hubo una lluvia de balas. Cientos de civiles quedaron atrapados entre los disparos. Al terminar la confusión, 400 personas habían muerto y más de 1,000 resultaron heridas. Además, es una cabronada para mí pensar esto mientras lo escribía. ¿En el Zócalo? En el Zócalo. Es lo que te iba a decir. Creo, según yo, de las pocas instancias en las que hubo batallas en la Ciudad de México en toda su historia. Sí. En toda su historia, desde su conformación como ciudad, por eso es un suceso tan icónico, porque es de las pocas veces que hubo batallas dentro de la Ciudad de México, porque ni en la independencia, ni durante, bueno, quizás por ejemplo la batalla de Chapultepec, ¿no? Pero en general, cuando los ejércitos que triunfaban llegaban a la Ciudad de México, ya no necesitaban disparar. No. Entonces nunca han habido grandes enfrentamientos en la Ciudad de México, salvo estas contadas ocasiones. Sí, porque además, o sea, esto duró y aquí el poder todavía estaba en una moneda en el aire. Sí. Lo del castillo de Chapultepec fue una masacre.
O sea, ni siquiera fue como, hubo tiro en la casa del boxeo. Llegaron y mataron a la verga a todos. Sí, o sea, fue un Columbine. Sí. Sí, porque además eran cadetes, ¿no? Sí, después de que, los niños ¿héroes de qué? Los hicieron cagada a todos. Sí. Entre ellos, en las personas heridas, estaba el general Lauro Villar, comandante militar de la plaza, con una herida en la clavícula, y también el secretario de guerra Ángel García Peña, alcanzado en un brazo. Mientras tanto, el presidente Madero no estaba en Palacio Nacional. Estaba en el castillo de Chapultepec, que está más o menos a 5 kilómetros del lugar. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando le informaron del golpe. Sin dudarlo, montó a caballo y, acompañado por unos colaboradores, cabalgó hacia el centro de la ciudad. ¿Tú ¡Mi cabrón! ¿Tú crees que iba en un pony? Tal vez sí. Bueno, un caballo pequeñito. No, la neta yo creo que sí era un caballo imponente, pero Madero hablaba con su caballo. Ok, era como cuando ponías tu Lego en un carrito, T-Rex. En un carrito de Max Steel, güey. Sí. ¡Vamos! Pero también, la neta, qué cabrón. O sea, sí. te estás enterando que 1000 cabrones se acaban de agarrar a balazos porque te quieren matar y tu primera reacción es: súbanse 3 cabrones a sus caballos y vámonos a la verga, los voy a crebar, güey. Es como Se le despertó, se le bajaron los huevos. Es como cuando en la prepa te dicen de que, güey, hay un cabrón afuera que te quiere verguear y en lugar de decir, dejas algo por atrás, Chingue su madre. Chingue su madre, güey. Sí. Le dijo a los primeros cabrones que veo alrededor, acompáñenme. Entre ellos estaba el secretario de Hacienda. Y tú, yo sé que sabes contar, hoy quiero contar contigo. Ajá. Súbete a tu caballo. Cabalgó hacia el centro de la ciudad y al llegar a la avenida Juárez, el tránsito y el pánico ya hacían imposible avanzar. Uh-huh. Se refugió en un estudio fotográfico frente al inconcluso Teatro Nacional, lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, Ok. para llamar por teléfono y recibir noticias de la situación. Allí fue donde se le unieron algunos ciudadanos y oficiales del ejército para apoyarlo, acompañarlo y respaldarlo. Entre ellos, Victoriano Huerta. No. Mames, cabrón, casi te matan, güey. Cabrón, no ¿Estás mames, güey. Hubo un pedo en Palacio, güey. No. Me acabo de enterar, cabrón. No sé si ya te dijeron, pero un cabrón que te quiere partir tu madre, güey. Sí. No lo veo. Y Victoriano Huerta como esponja buscando al sospechoso, güey. No lo veo, güey. Pero en cuanto lo encuentre me lo quiebro, como güey. el sticker de Garfield, güey. Sí. De que no dejen entrar a este cabrón. No, y de que letreros en todos lados de fue Victoriano Huerta y Madero. Muchas gracias. No cabrón. mames, cabrón. No mames, qué aliviane Huerta me nomás diste, así güey. que no, le da un abrazo y quita atrás Sí. el letrero, güey. Qué pendejada, güey. Pobre Madero, güey. Huerta había caído en desgracia con el presidente, resentido por no haber sido nombrado ministro de guerra. Uh-huh. Madero, por su parte, desconfiaba un poco de él. Sabía que era un militar eficiente y brutal, pero que no había que soltarle del todo las riendas porque además era alcohólico. Aún así, ante esta crisis, Huerta ofreció sus servicios y Madero, sin muchas opciones, los aceptó. No. Porque además, qué pedo la casualidad, ¿no? De que, Victoriano, que no tú estabas enseñando matemáticas aquí cerquita. No, iba pasando por aquí, y de repente escuché un balazo y dije, ¿estará bien mi general? Vienes en uniforme militar, Victoriano. Así duermo. Ya no me lo puedo quitar. Se me encarnó. Me cagué una vez que estaba pedo y se hizo costra. ¿Recuerdas que te mencioné que algunos militares resultaron heridos en los primeros balazos? Como Lauro Villar, Ángel García Peña. Pues ante la herida de Villar y García Peña y su inminente internamiento en un hospital, Madero en ese momento de urgencia necesitaba nombrar a alguien como comandante del ejército de la capital. Y el primer cabrón que vio fue a Victoriano Huerta. No mames, es que también, güey, estás viendo las red flags. Madero llegó al Palacio Nacional, donde acompañado de Huerta salió al balcón principal para dirigirse a la multitud. Soy invencible. Estoy yo y mi cabrón. ¿Quién se va a atrever? El presidente habló con serenidad, llamando a la calma y asegurando que la situación estaba bajo control. Con 400 cadáveres allá abajo. Ahí están las matanzas. Al terminar, montó nuevamente su caballo y se dirigió solo hacia su oficina. ¿En su caballo? En su caballo, sí. Ahí en el pasillo. Bueno, estaba en un estado de shock, Sergio. Yo no sé qué harías tú si intentaras matarte el ejército, la verdad. Y además escuchas fantasmas. El asalto al Palacio Nacional había fracasado, gracias a la rápida acción del general Lauro Villar, quien, vestido de civil, había notado ya el movimiento de los cadetes y dio alarma antes del ataque. Aún herido, resistió lo suficiente para evitar que los rebeldes tomaran el edificio. Grande Lauro. Sin embargo, Madero no estaba del todo seguro de la lealtad de Huerta y decidió partir hacia Cuernavaca.
para reunirse con el general Felipe Ángeles, que era uno de sus hombres más leales y con quien esperaba reorganizar la defensa. Ujú. Y básicamente decirle a Huerta, fue un momento de estupidez, Ujú. a quien realmente quiero es a Felipe Esto no Ángeles. puede volver a pasar. Sí, no, Muy rico y todo, pero me agarraste vulnerable. no se va a repetir, tengo a alguien en Cuernavaca que me espera. Mientras tanto, Félix Díaz, al enterarse de la muerte de Reyes, busca de inmediato el apoyo. De Huerta. ¿No? ¿Quién mejor para apoyar a los Díaz en Ciudad de México que la embajada estadounidense? Y buscó a Henry Lane Wilson, embajador estadounidense, quien jugaría un papel importante en los siguientes días. No. Félix había logrado apoderarse de la Ciudadela, el arsenal de la capital, y desde ahí comenzó a bombardear el centro de la ciudad con cañones, apuntando directamente hacia el Palacio Nacional. Ahí, lo más cabrón es que hay imágenes. Sí, sí, sí. Hay imágenes en el Archivo Nacional, búscanlas, donde se ven los cañoneros así apuntando a Palacio Nacional, güey. AMLO ya estaba ahí. Sí, sí. ¿Y qué andan haciendo? Ay, cabrón. Bueno, ¡Ajo de su madre! creo que me voy a guardar un rato. Yo iba pasando por aquí porque aquí a la vuelta, no sé si han visto, hay una señora que vende totoaba en tostada, buenísima. Es la única señora que la sigue vendiendo. No vayan a ir por ella, yo sé que ella es ilegal. Hijo, bueno, ¿Pero qué andan haciendo? ya me voy a guardar un rato porque esto está feo. Esa misma noche, Madero regresó de Cuernavaca acompañado de Ángeles. No los del señor, sino Felipe Ángeles. No mames, Imagínate, ya. regresa Madero. Digo, es Madero, como Aragorn, güey. Sí, sí, sí. Madero desde el cerro de la Jusco. Con serafines, güey. Bajando con los fantasmas del ejército de Ignacio Allende, güey, a la verga. Ta, ta, ta. Para la mañana del lunes 10 de febrero, el presidente contaba ya con 1,000 hombres a su disposición. Literal, el güey fue por dudes. Sí. La batalla por el control de México apenas comenzaba. Pero lo que Madero no sabía era que, a su lado, ya marchaba el hombre que en pocos días lo traicionaría. Victoriano Huerta. Al día siguiente, ninguno de los dos bandos realizó movimientos significativos. Madero tenía plena confianza en que esta revuelta sería derrotada como lo habían sido las anteriores. Ujú. Not my first rodeo, hijos de puta, les Sí, dijo. nomás que esta ya la tenías en la puerta de tu casa, cabrón. Y Madero telegrafió al general Aureliano Blanquet para que trasladara a sus 1,200 hombres desde Toluca hacia el Palacio Nacional. Le empezó a contactar a todos sus generales. Me vale verga lo que estés haciendo en Tangamandapio. Sí, pues Mándame a tu gente sí, aquí. cae Palacio Nacional, cae todo. Fórrame el Palacio Nacional de cabrones. Sí. Eh, Les decía, vamos a traer a Panteón Rococó, cabrón. Va a estar en la plancha del Zócalo, güey. Generales y soldados gratis, cabrón. el general Blanquet le contestó que ya estaba en camino. En cuanto se enteró de la conspiración, fue a apoyar a su cabrón. Madero se reunió entonces con el Estado Mayor del Ejército y propuso que el general Ángeles asumiera el mando del ejército. Pero el Estado Mayor se opuso, argumentando que es que técnicamente Ángeles todavía no es general en el rango. Sigue siendo coronel, más bien capitán, entonces no lo podemos poner de general. Ya Cabrón. sabemos que es de tu máxima confianza, que es una verga. pero- Cabrón, es el presidente, te está diciendo, ese güey es el que quiero que me defienda. Y el Estado Mayor le dijo, yo sé y todo, pero el pedo es que el Congreso no ha ratificado a Ángeles como general, entonces técnicamente no puede ser general del Estado Mayor. Qué pendejada. Porque Y como Madero Chava dijo, Iglesias, güey. Sí, sí. Me encantaría apoyarte en este pedo, la verdad suena increíble. está imposible en este momento. Pero sí nos la vamos a pelar un poquito. El expresidente interino, Francisco León de la Barra, salió de entre los muertos. Ajá. Dijo, mira, Madero, yo cuando estaba en el cargo, ya es mansplaineando a Madero, güey, Sí. de que mira, lo que un presidente de verdad haría. Y le ofreció a Madero sus servicios como mediador entre el presidente y los rebeldes para llegar a un acuerdo de paz. Madero dijo, chúpala. ¿Sí? ¿Sí? Lo mandó a la verga. Dijo, no, paz mis huevos. Pues es que también los rebeldes, ¿qué paz iban a aceptar? Iban a exigir la renuncia de Madero, mínimo. El único paz que querían era el paz del cuerpo de Madero Ajá. cuando sonara en el suelo. Sí, güey. sí, sí. El 11 de febrero, tercer día, alrededor de las 10 de la mañana, Huerta inicia el bombardeo del arsenal, que recibió una enérgica respuesta por parte de los rebeldes. El centro de la ciudad, entre el Palacio Nacional y el arsenal, sufrió graves daños. Muchos civiles quedaron atrapados durante las 8 horas de fuego cruzado. No. A lo largo del día llegaron más refuerzos del gobierno, desde Veracruz, junto con suministros de municiones. Si esto pasara hoy en día, güey, todos los vendedores de la Bubus de la calle Madero, güey, quedarían en el fuego cruzado. Sí, sí, sí. El general Huerta, a cargo de la Guardia del Palacio Nacional, se reunió con Félix Díaz, en secreto, en una casa particular de la colonia Roma. No mames, el Huerta de que voy a ir al Oxxo. Sí, sí, sí. ¿Quieres algo? ¿Quiere algo? No.
Te acompaño. No, 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 no. voy por unas chelitas, ya sabes cómo soy. Eh, Hijo de puta. Güey, neta se me hace muy cabrón pensar que la reunión fue en la colonia Roma, que es bien cerca de todo este pedo. O sea, estaba ahí, a un lado. ¿Qué Ujú. pedo? Es como cuando a un cabrón le ponen el cuerno en una peda en el cuarto de al lado de donde él está jugando beer pong, güey. Sí, sí, sí. Estaban ahí, cabrón. Güey, o sea, yo si hubiera sido Madero, yo a ese cabrón en específico le hubiera puesto marca personal, güey. Sí. De que síguelo, güey. Síguelo, a donde sea. Y si no lo ves, me avisas y ya nos dejamos entrar, güey. O sea, Sí, de que Huerta, tengo una tarea muy importante. Tú quédate aquí en la oficina dándole vuelta al reloj de arena para que no se me vaya a pasar el tiempo. ¿No? Siempre dime qué hora es. Todo el sí, tiempo. Sí, sí, no mames, o sea, chance ahorita en retrospectiva dices, no, es que ni en retrospectiva al chile. En retrospectiva sí hay una pequeña justificación porque los rebeldes ya tenían todo el armamento y si alguien era bueno para los putazos, era Huerta. Sí, 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 pero, ay, no sé. O sea, es básicamente lo que pasó lo que pasa en El Padrino cuando empieza la rebelión contra Don Corleone y que rápidamente intenta reclutar a Luca Brasi. Es como, si va a estar contra mí o conmigo, preferiblemente que me ayude a Pues soltar sí. los primeros putazos. Este cabrón. Pues sí. Y en el Inter le sirvió, o sea, al principio le sirvió para matar bastantes cabrones, como cuando atacó el Arsenal al principio. Tampoco puedo culpar de todo a Madero. Digo, yo no sé qué haría yo si estoy en medio de un golpe de Estado, pero ya en retrospectiva, Madero no era un hombre muy brillante. Era muy brillante, era muy crédulo. No, Sí. no sabía leer bien a la gente. Es correcto. Creo que más bien no era desconfiado. Sí, y Eso para te estar hace en- un mal político en medio de una revolución, güey. Y para ser presidente de México, necesitas ser bastante malilla, Sí. como el malilla. O como clave. Te quería ver. Ese no es el malilla. Ese es el bogueto. Ah, No, es cierto, ese no es el bogueto. no, el boguete. Ese es Netón Bella. Ah, ya. Vega. ¿Quién es el malilla? Malilla es el de desnúdate. Ok, sí, mucho más malilla. Sí, sí, sí. Si uno es de que te que ve, el otro, sácate una, me imagino la otra. Sí, 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 es el que tiene la canción con esta Kenia Osla de Me gusta por detrás, tras papacito. La escena trágica. ¿Quién diría que casi 100 años después hay un cabrón cantando esas mamadas donde se defendió a la patria, ¿no? En esta reunión secreta, Huerta declaró su apoyo al golpe, aunque aún no lo habían hecho público. Después ordenó al 18º Cuerpo de Rurales, la fuerza montada de élite del gobierno, avanzar hacia posiciones expuestas cerca del arsenal. Expuertas. O sea, a una élite que era parte del gobierno le dijo, pónganse aquí. ¿Por qué? Porque ahí sufrirían un chingo de pérdidas. Los Ujú. mandó a posicionarse donde los iban a matar. Hijo de... Porque él sabía en dónde estaban los otros cabrones Sí, sí, y sí. les avisó antes. Huerta empezó entonces a mover fichas. Las fuerzas de la élite del gobierno más importantes, Huerta las iba a poner en los lugares más vulnerables No, dentro del es golpe. Como futbolista ludópata. Así como Tonali de... Ah, perdón, cabrón, no sabía que no podía tirar para el otro lado. Sí, sí. Hijo de perra, güey. De que, no, ¿cómo crees? Se me hacía súper buena idea poner a Aquino a marcar a Snyder. Hijo de perra. Yo pensaba que la escena trágica fue el peor día de México. No, el peor día fue ese día. En fin. Ya fuera por error de juicio, por una tradición deliberada o como sea, las acciones de Huerta empezaron a debilitar considerablemente a las fuerzas de Madero. Durante el conflicto, se le ofreció apoyo a Madero desde Coahuila por el gobernador de Coahuila, un tal Venustiano Carranza, quien ofreció refugio a Madero en Saltillo. Y Madero le dijo, Saltillo, Ya no voy a ir a Saltillo está ni la aunque verga, me maten. ni a una cabrón. boda iría a Saltillo, güey. ¡Qué oso! Y Venustiano Carranza en Saltillo como la comarca, güey. Sí. Sí, que todos bien, güey. Todavía había pasto en Torreón, güey. Todo bonito. Ven, güey. aquí ¿Madero te de dónde cuidamos. era? Madero era de... No me acuerdo. Del norte también, pero... Sí, yo también en el norte. No me acuerdo. Ahorita lo investigamos. Sí. No hubo movimientos significativos de los sublevados desde el arsenal ni señales de descontento generalizado en la ciudad. Sin embargo, ese mismo día, Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense, aseguró a todos los visitantes de la embajada que el gobierno de Madero prácticamente había caído. No. Y telegrafió al presidente William Howard Taft solicitando autorización para forzar las negociaciones entre los bandos. Ya estaba a punto de involucrarse América.
El bombardeo mutuo continuó al día siguiente. El embajador Wilson se reunió con los ministros de España y Alemania e informó al Departamento de Estado. Váyanse a la verga. Que déjenos agarrarnos entre nosotros, hijos de puta. Y según le informó al Departamento de Estado, protestó contra la continuación de las hostilidades. Dijo, ya, déjense en paz, Madero, déjate matar, pendejo. En su reporte añadió que el presidente Madero se mostró visiblemente incómodo e intentó responsabilizar al general Félix Díaz. Pues sí, estaba incómodo, pendejo, lo querías matar. Y claro que iba a responsabilizar al cabrón que lo estaba intentando matar. Ajá. Wilson comenzó a sostener que Madero, al no rendirse de inmediato, era el responsable del derramamiento de sangre. Sí, el presidente legítimo. Esta postura fue bien recibida por el ministro español y posteriormente adoptada por los representantes británicos y alemanes. Gracias por nada. He visto lo que creen. Que respeten esas cosas no me dicen nada. Seguramente, mientras tanto, la embajada de Colombia de que no, con Madero hasta el final, a la verga. Wilson explicó que consultaba únicamente con sus colegas de Reino Unido, España y Alemania, ya que según él representarían los intereses más importantes en México. Eran los únicos que me importan. Por su parte, las misiones de Austria y Japón, junto con los representantes de América Latina, como Brasil, Chile y Cuba, sostuvieron que el gobierno constitucional tiene el derecho inalienable de mantener su autoridad a como dé lugar. Pues sí. Viva Brasil, carajo. Sí, gracias, Japón. Sí. ¿Y quién era el otro? Austria. Austria. Austria que dijo, por favor, nadie note que voy a tomar algo del museo mientras ustedes se distraen. Austria, sí, defiendan a Madero. ¿Ya vieron? Ahí va Huerta hacia la Roma. Véanlo. Posteriormente, el embajador Wilson, acompañado por el ministro británico Francis Strange y el ministro alemán Paul von Hinz, claro que sí, visitaron a Madero para protestar por la continuación de las hostilidades. ¡Ríndete! ¡Como amigos! Just surrender, bitch. ¡Sal de la ciudad! Como amigos. Listen to me, you Woody. You have to fucking quit. El fucking Woody, güey. Fucking Woody, güey. Más tarde, Wilson y Strange acudieron al Arsenal para entrevistarse con Félix Díaz, a quien, según reportaría el embajador al secretario de Estado Philander Knox, le medía 2 metros. Instaron a limitar el fuego a una zona específica. Se podrían pelear ahí nomás enfrente de los churros del Moro. ¡No, el Moro! El bombardeo del centro continuó, afectando gravemente a la población civil. Y para el 13 de febrero continuaron los combates. Sin embargo, las condiciones en las zonas de la ciudad, dentro del alcance del fuego, se volvieron cada vez más desesperadas. El embajador le dijo a Pedro Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores de Madero, que el presidente debía renunciar. En su informe al secretario Knox, Wilson escribió: la opinión pública, tanto mexicana como extranjera, considera al gobierno federal responsable de esta masacre. El 15 de febrero, el embajador Wilson convoca a los ministros de Gran Bretaña, Alemania y España a la embajada, pero no invitó al resto del cuerpo diplomático. Pues sí, ¿por qué no? Porque no te iban a dejar hacer nada. A los brasileños no les mandes la carta. En su reporte a Knox señaló: consideramos la posibilidad de dirigirnos directamente a Madero para plantearle su renuncia. ¿Cómo que ustedes le van a plantear su renuncia? ¿Ustedes qué? Hijos de perra, güey. Ajá. Literal, si él quiere, los manda a la verga. Ahorita. Bueno, tal vez ahorita no, está ocupado. Pero en cuanto acabe este pedo. La opinión de mis colegas fue unánime y clara. Debemos actuar de inmediato, incluso sin instrucciones, para poner fin a esta situación. Y designaron a un representante de ese pequeño consejo para visitar el Palacio Nacional y comunicarle al presidente esta opinión unánime de los diplomáticos. Uh-huh. El elegido fue el ministro español. Uh-huh. Madero respondió: chingas a toda tu puta madre. Ah, que quieren que renuncie. Mámala meando. Les contestó lo siguiente: celebro que hayan reconocido esta necesidad de mediar en la paz de México, pero también quiero decirles que yo no reconozco algún derecho que tengan acreditado ante alguna nación a intervenir en sus asuntos internos. Uh-huh. Les recuerdo que yo soy el presidente constitucional de México y les afirmo que mi renuncia solo sumirá al país en mayor caos político. Tienes razón. Recuerden que podré ser asesinado, pero no renunciar. Madero envió un mensaje airado al presidente estadounidense. Güey. O sea, es que esos sí son huevotes, güey. Agarrados de la mano, chinguen todos a su madre. Y si tienen que venir a matarme, sí, háganlo como hombrecitos, cabrones. A mí nada de, ay, consideramos, chinga tu madre, tú y tú. También los franceses que por ahí deben de andar.
el presidente estadounidense Taft respondió que tal vez Madero malinterpretó el mensaje. No existe una intervención de parte de Estados Unidos. Ajá. Entre los políticos mexicanos, la situación debilitó aún más la confianza en el régimen de Madero. Ese mismo 15 de febrero, 30 senadores se reunieron y por amplia mayoría votaron para exigir la renuncia del presidente. Madero acababa de recibir el mensaje del embajador español y se negó a reunirse directamente con los senadores. En su lugar, envió a su tío, el ministro de Hacienda, Ernesto Madero, para atenderlos. El historiador Michael Mayer, biógrafo de esta época y en particular de Huerta, señala que los acontecimientos del 15 de febrero, donde todo el mundo empezó a mandarse cartas para ver a quién nos toca mandar a chingar a su madre a Madero, alentaron mucho más a Huerta, quien ante toda esta incertidumbre y con el deseo de la caída del gobierno de Madero, pero el temor de no recibir un papel destacado en las negociaciones de paz, vio su jugada. Uh-huh. Más tarde ese mismo día, el embajador Wilson acudió al Palacio Nacional, acompañado del ministro alemán. Según su propio informe, su objetivo era conferenciar con el general Huerta, pero, para nuestro pesar, fuimos llevados ante el presidente. No obstante, Huerta fue llamado y se acordó un armisticio. Al regresar a la embajada, Wilson envió al agregado militar estadounidense al arsenal para obtener el consentimiento de Félix Díaz para mantener una tregua durante el domingo. Uh-huh. Porque el domingo es día de ir a misa. Uh-huh. El domingo... Ese día juegan los Pumas. Es que es el clásico. El domingo 16 de febrero, el general Aureliano Blanquet finalmente llegó a la capital desde Toluca. Había tardado casi una semana en recorrer 60 kilómetros desde Toluca. Mi cabrón de que diciendo de que está muy cabrón la devastación. No, güey, eso es Ecatepec. No se le hizo tarde por una mala gestión o por algún problema. Se le hizo tarde porque genuinamente no le interesaba ayudar. No. Cuando llegaron a Ciudad de México, Aureliano Blanquet se posicionó junto a sus 1,200 tropas Contra Madero. en inactivo a observar desde lejos A ver quién ganaba. a ver quién ganaba. Agárrense a vergazos y yo le voy al que gane. Es ese cabrón. Yo le voy al que gane. Sí. Pinche niño meado, güey. Me cagaban esos niños en la primaria de... ¿Y a quién le vas? Al que gane. Chinga tu madre. Y ganaba un equipo y mamaban de que... Ay, siempre he sido del Chelsea. Mira tú, chinga tu madre, cabrón. Por eso tu papá te dejó. A esas alturas, Victoriano Huerta mantenía comunicación secreta con el embajador estadounidense a través de mensajeros confidenciales. Durante el armisticio dominical, que en realidad tenía el objetivo claro de enterrar a los muertos y permitir la evacuación de civiles, ambos ultimaron los detalles. Esa misma noche, Wilson escribió al Departamento del Estado con un eufemismo muy calculado. Huerta me ha enviado un mensajero especial diciendo que espera tomar medidas drásticas esta noche para terminar con la terrible situación. El complot no pudo concretarse esa noche, pero al amanecer del lunes el mensajero regresó y en su nuevo informe a Washington, Wilson insinuó: Huerta me ha enviado otro mensaje para decirme que puedo esperar una acción inminente que removerá a Madero del poder. Los planes están completamente maduros. No hice preguntas ni comentarios, salvo solicitar que, por favor, no se tomen vidas. La noche del lunes 17, el embajador Wilson comentó a por lo menos un periodista que el arresto del presidente Madero ocurriría al mediodía del martes. Los reporteros se congregaron frente al Palacio Nacional, pero nada sucedió. Oye, no mames. ¡Vergazos o algo! Y alguien le suelta un vergazo a alguien. Que alguien reporte algo. La traición se estaba gestando, pero en un punto secreto, porque mientras mandó Huerta con estas cartas todos los ojos hacia el Palacio Nacional, en realidad era una treta. Había mandado a la atención de Madero, del ejército e incluso de sus aliados estadounidenses a que observaran Palacio Nacional. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, en el restaurante Gambrinus, a esa misma hora, Huerta desayunaba con Gustavo Amadero, hermano del presidente. Al finalizar la comida, entre aliados de la presidencia, los aliados del gobierno se levantaron, rodearon a Gustavo Madero y lo arrestaron. Sí. La captura del propio presidente fue unas horas después. A las 2 de la tarde del martes 18 de febrero, Wilson pudo telegrafiar satisfecho al Departamento de Estado. Mi mensajero confidencial con Huerta acaba de comunicarme el arresto de Madero. Inmediatamente el embajador informó a Félix Díaz, atrincherado en la Ciudadela, de que el presidente había sido detenido y que Huerta deseaba reunirse con él. La cita se acordó en la Embajada de los Estados Unidos. Esa noche, a las 9, Huerta llegó al edificio. Félix Díaz lo hizo poco después.
y durante 3 horas, los 3 hombres, el embajador, el traidor y el rebelde, se encerraron en el fumador de la embajada para sellar el destino de México. Literalmente, the room where it happens. Nadie sabe qué se discutió ahí adentro, pero de aquella reunión surgió lo que conocemos como el Pacto de la Embajada. Y se acordó la formación de un nuevo gobierno. Obviamente Félix Díaz exigió la presidencia por haber dirigido la rebelión, pero Huerta tenía más tropas bajo su mando y reclamó el poder por haber hecho posible el triunfo. 3 veces estuvieron a punto de romper la negociación, pero Wilson intervino con diplomacia. Los mantuvo juntos hasta lograr un acuerdo. Convocaremos a elecciones en octubre, apoyaremos a Díaz como presidente en esta campaña, pero mientras tanto, Huerta será presidente provisional. Ujú, ujú. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, ¿qué es lo peor que puede pasar? El, Hay que darle el poder al traidor. el embajador tomó un papel activo en el reparto del gabinete, aprobando el nombramiento de Enrique Cepeda como gobernador del Distrito Federal y exigiendo la liberación de los ministros de Madero, no del presidente ni del vicepresidente. Poco después de esta reunión, Gustavo Amadero fue asesinado. Lo llevaron a un terreno baldío junto a la Ciudadela, le dispararon varias veces y arrojaron su cuerpo a una fosa. No, pero además le metieron una verguiza, le sacaron un ojo. Güey, a Gustavo Madero lo torturaron súper culero, güey. Súper culero antes de matarlo ya bien, o sea, darle el tiro de gracia. Y ahí Huerta telegrafió a Wilson y al mismo presidente estadounidense Taft. Tengo el honor de informarle que he derrocado al gobierno, las fuerzas me apoyan y desde ahora reinan la paz y la prosperidad. Simón, cabrón. La noticia desató una extraña calma en la ciudad. Las calles se llenaron de civiles que por primera vez en días salieron sin temor. Pero también hubo celebraciones un poco siniestras porque había algunas personas que sí estaban de acuerdo con sacar a Madero. Ujú. El edificio del principal periódico maderista fue incendiado. Los conspiradores sabían que necesitaban una apariencia de legalidad. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a firmar sus renuncias, bajo la promesa de un exilio seguro. ¿Seguro? Seguro que me dejas ir. Sí, ve las flores, Madero. Yo quiero ir atrás en el carro, tú siéntate adelante. Sin embargo, Huerta... De que yo no voy a ir a este viaje de pesca. Sin embargo, Huerta y lo subió en una trajinerita. Mientras suena un tu, 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 tu. Sin embargo, Huerta le consultó al embajador qué deberíamos hacer con ellos. El embajador cricosísimo. ¿Los güey. enviamos al extranjero o los internamos en un manicomio? Wilson le respondió, general, haga lo que usted considere mejor. No, cabrón. Se acordó que las renuncias serían entregadas a los ministros de Chile y Cuba solo después de que Madero y Pino Suárez estuvieran a salvo. Pero al pasar los documentos por manos de Pedro Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores, la presión fue tal que éste los entregó de inmediato a los enemigos del presidente. Un tren esperaba en la estación de Buenavista para llevar a los exmandatarios y sus familias a Veracruz, donde abordarían un buque a Cuba. Las familias, a punto de subir al buque únicamente esperando a Pino Suárez y a Madero, se quedaron esperando hasta la tarde, hasta la noche. Y en medianoche, los diplomáticos chilenos y cubanos prometieron acompañarlos, pero los prisioneros nunca llegaron. A las 2 de la mañana, el ministro chileno fue a buscar a Huerta, quien se negó a recibirlo porque estaba muy cansado y te recibiré mañana, para preguntarle, ¿dónde está mi cabrón? Ujú. Las esposas y madres de Madero y Pino Suárez, aliviadas al saber que al enterarse que supuestamente seguían vivos, rogaron al embajador Wilson que les concediera asilo en su embajada. No lo obtuvieron. En cambio, Huerta anunció que serían trasladados a alojamientos más cómodos. Y los movieron, a los familiares de Madero y Pino Suárez, de la residencia presidencial a un hospedaje en Lecumberri. Sí. El jueves 20 de febrero, Victoriano Huerta asume oficialmente la presidencia. Se cuida de cumplir con los formalismos constitucionales. Pedro Lascurain fue reconocido como presidente interino para esa transición y es de esta manera que tenemos al presidente, famoso presidente, que dura 45 minutos en el poder. Ujú. Tiempo suficiente para nombrar a Huerta ministro del Interior y luego renunciar, quedando por norma a este último como presidente de México por una sucesión legal. Esa misma noche se desata un nuevo fuego de artillería contra la Ciudadela, ahora símbolo del pacto consumado. 300 rurales del 18º Cuerpo cargaron por la calle Valderas, pero fueron abatidos por las ametralladoras rebeldes. 67 murieron o quedaron heridos.
Nunca se supo si fue una torpeza militar o una maniobra deliberada de Huerta para eliminar a quienes eran ya los últimos leales a Madero en la ciudad. Y así terminó la decena trágica, con el olor a pólvora aún en la capital, el país sumido en una nueva dictadura nacida de la traición y Huerta con más poder que nunca en la silla presidencial. Que igual, nomás como para confirmar, a Madero y a Pino Suárez los mataron. De hecho, está el pasaje de cómo les dijeron de que ya los iban a liberar ahí en Lecumberri. Porque los mataron en Lecumberri, Sí. según yo. Y les dijeron de que, sí, vamos por una puerta de atrás. Y que Madero le dijo a Pino Suárez, no hay puerta de atrás, güey. Y literal le dijo... Según yo sí le dijo algo así como... o Pino Suárez le dijo algo así como... fue un honor ser... tu cabrón. Y les dieron el tiro de gracia a los dos. Justo después de ese asesinato de Madero, su viuda emprendió la misión de recuperar su cuerpo. Uh-huh. El 24 de febrero, Madero fue enterrado en una tumba privada en el cementerio francés de la Ciudad de México y miembros de la familia Madero se exiliaron. El cuerpo de Madero permaneció en ese cementerio hasta que fue trasladado al Monumento a la Revolución en 1938. La violencia en las calles había terminado, pero lidiar con los cadáveres en la capital fue una tarea urgente, pues esto evitaría la propagación de enfermedades. Hubo tantos que se optó por juntarlos e incinerarlos en lugar de darles entierros individuales. Tanto Huerta como su ministro de Relaciones Exteriores declararon que se realizaría una investigación formal sobre la muerte de Madero. Sí, de que, ¿quién sabe? Yo lo dejé en el Uber. Estaba en perfectas condiciones, güey. Y ya no me contesta el Uber. No. Y no te deja hablar con nadie. Siempre es una máquina. Como cuando mandas de que dinero, ¿no? De que Sí, en un mandas Rappi celular. favor. Ajá. De que ya no me contesta, cabrón, chale, güey. El mayor Cárdenas fue arrestado, pero pronto fue liberado y ascendido a teniente coronel. Bueno. Luego se le asignó el mando de los rurales en Michoacán. Más tarde, Cárdenas huyó a Guatemala cuando el gobierno de Huerta fue derrocado. En 1920, el gobierno postrevolucionario mexicano solicitó la extradición de Cárdenas por el asesinato de Madero, pero este se suicidó antes de poder ser procesado. El embajador Henry Lane Wilson nunca exigió una investigación, dijo, aquí no hay nada que buscar. En cambio, criticó fuertemente a Madero y a su familia y se jactó de haber predicho consistentemente el derrocamiento del presidente. Chinga tu madre. No es predicción si tú lo haces. O Sí, sea, no- sí. De que, güey, Eso predigo... es amañar la es como apuesta, si güey. de que predigo que te va a doler la cabeza. Y te sales un vergazo. Sí, Bonk. sí, sí. Pues sí, güey. Al ser cuestionado sobre la conveniencia de que un diplomático extranjero presidiera una conferencia entre dos generales rebeldes y ayudara a organizar los detalles de una nueva presidencia, Wilson simplemente respondía, esto era necesario por el bien de México. Respecto a la Tú no responsabilidad... sabes lo que es bueno para mí, pendejo. Siempre son los pinches gringos. Respecto a la responsabilidad por las muertes de Madero y Pino Suárez, Wilson sostuvo que eran ciudadanos privados al momento de morir y que sería inapropiado que una potencia extranjera exigiera una investigación sobre un asunto simplemente civil. Alegó que Madero había matado ilegalmente a cientos de personas y que no era su preocupación cómo había muerto. Incluso afirmó que la persona realmente responsable de la muerte de Madero Fuera Madero. fue su esposa, porque mediante un telegrama al comandante en Veracruz hizo imposible que Madero abandonara la capital. Debido a que los acontecimientos se desarrollaron en la capital, donde abundaban fotógrafos y periodistas gráficos, existe un vasto archivo de imágenes de este periodo. Estas fotografías no son meramente ilustrativas, sino son una fuente documental que ha respaldado todas las investigaciones posteriores de la decena trágica. Entre ellas se encuentran imágenes de los combatientes, de la población civil, y que capturan la vida en medio del caos. No nada más son rebeldes y gobierno, están todos los hombres y mujeres que vivían y transitaban esas calles del centro de la Ciudad de México y que trataban de desplazarse entre bombas, niños observando desde las aceras, familias despidiendo a sus seres queridos. En colecciones fotográficas y publicaciones sobre la Revolución Mexicana, los acontecimientos de la decena trágica suelen estar siempre incluidos o incluso ser el foco central. Una colección digital de la Southern Methodist University incluye 43 fotografías halladas en un álbum privado. Asimismo, el historiador mexicano Enrique Krause dedicó una publicación conmemorativa enfocada especialmente en los 10 trágicos días, y el evento fue ampliamente cubierto por medios británicos, ya que México se había convertido en una región crítica para los intereses comerciales del imperio. En general, los británicos se mostraron contrarios a la Revolución Mexicana, siempre la consideraron una amenaza para sus intereses financieros y su influencia geopolítica. Dos aspectos Ay, cabrón. Todo bien. Dos aspectos destacan en la cobertura británica de la decena. Primero, la gran ansiedad ante la participación de Estados Unidos. Y segundo, la percepción de que los mexicanos eran racial y culturalmente inferiores. Claro que sí.
Los británicos se veían a sí mismos como la civilización blanca que había alcanzado el nivel más alto de democracia y progreso histórico. No mames, pinche comida está toda de la verga. Por ejemplo, el Manchester Guardian calificaba a Madero como poco mexicano, en varios sentidos, luchando por comprender cómo un hombre podía desafiar los estereotipos de esta población mexicana. Su afición a la lotería, las corridas de toros, el alcohol y el tabaco eran clichés que para los británicos parecían definir a todo un país. Para dar apariencia de legitimidad al golpe, Huerta hizo, como ya expliqué, que el ministro de Relaciones Exteriores asumiera la presidencia y luego renunciara. Bajo la Constitución mexicana vigente en ese entonces, que era de 1857, el ministro de Relaciones Exteriores es tercero en la línea de sucesión, por lo cual se volvió vital también quebrar a José María Pino Suárez. Uh-huh. Ese pobre cabrón nomás fue un daño colateral. Los tres en la línea de sucesión son el vicepresidente y el procurador general. Y es que el procurador general de Madero también había sido destituido durante el golpe. Lascurain nombró entonces a Huerta como secretario, colocándolo como próximo en la línea de sucesión. En realidad, hay muchas fuentes que aseguran que lo de Lascurain no fue de 45 minutos, que fue de 15 minutos. Uh-huh. Simplemente es poco sabido porque todo esto sucedió al interior de las puertas de Palacio Nacional. Sí, o sea, firma, cabrón, firma. ¡Fírmala, Lascurain, fírmala! ¡Firma, Shrek! Huerta en ese momento suspendió todos los pagos de la deuda externa. ¡Che, vamos! ¡Grande Huerta! Huerta es clave. Huerta es clave. ¿Para qué me apoyas, Estados Unidos? Cabrón, primer día. Sí. Yo ya no voy a pagar nada. Huerta, ¿cómo le vas a pagar a Estados Unidos por apoyarte tanto? ¿Pagar? ¿Pagar? No. Mira, dinero no tengo, cabrón. Y luego, en mayo de 1913, contrajo un préstamo de 6 millones de libras esterlinas a los británicos a una tasa de interés altísima. Seguimos pagando. Y nunca la pagó. ¡Ah, vamos! Más mexicano no se puede. Huerta es clave. Huerta es clave. ¡Viva la libertad, carajo! Lo que sí fue un pedo es que se chingó el historial crediticio de México y, de hecho, ninguna presidencia obtuvo un crédito hasta 1943. Por eso tuvimos que expropiar esa pendejada. La Comisión de Moneda y Cambios devaluó el peso y en agosto se prohibió sin éxito la exportación de monedas nacionales de oro y plata. Para obtener más recursos, Huerta obligó a los bancos a emitir billetes y ante el rechazo popular decretó una moneda obligatoria, haciendo que México abandonara el patrón oro. Además, redujo los límites de reserva legal para los bancos, obteniendo aproximadamente 63 millones de libras en crédito impreso. Las consecuencias, obviamente, fueron una inflación descontrolada, la devaluación del peso y la inminente quiebra de las instituciones financieras. Venga, Huerta era libertario. Que para un profe de matemáticas es sorprendente, pero no para un borracho. Matemáticas es todo. Sí, no es economía. No es economía, claro. vaya. Sí, en realidad matemáticas es lógico. A ver, más dinero. O sea, impriman más. Sí. El gobierno de Huerta fue reconocido rápidamente por todas las potencias, excepto por Estados Unidos. Uh-huh. La administración saliente de William Taft se negó a reconocer el nuevo gobierno como presión para que México resolviera a favor de Estados Unidos su disputa fronteriza del chamizal. El recién inaugurado presidente estadounidense Woodrow Wilson tenía un sesgo a favor de la democracia liberal y, por lo tanto, despreciaba a Huerta. Despreciaba a Huerta, sí. Que de hecho, si quieren saber más de ese contexto, lo contamos en el episodio de cuando Alemania trató de influir en México para que invadiera a Estados Unidos. Sí. Que es como el telegrama Zimmerman, se llama ese episodio. Félix Díaz y los demás líderes conservadores veían a Huerta como un líder transitorio. Sí se va a quitar, ¿verdad? Ese güey nomás viene aquí un rato y se va, Se nos hizo raro que pidiera tanto dinero si nomás va a estar 2 meses, pero bueno. El Félix Díaz así esperando, güey, sentado afuera del palacio. ¿Qué tal ahora? Se sorprendieron cuando descubrieron que Huerta planeaba quedarse con la presidencia. ¿Qué? ¿El traidor no va a hacer honor a lo que quedó con nosotros? Y entonces Félix Díaz buscó el apoyo de Pascual Orozco, a quien recordamos, Huerta se había chingado en una rebelión. Uh-huh. Orozco aún lideraba fuerzas significativas en Chihuahua y en Durango, por lo que su apoyo era estratégico. Me mama el norte del país en esas épocas. Durango es clave, dijo Félix Durango Díaz. es clave. En una reunión entre representantes del gobierno de Huerta y las fuerzas de Orozco, este último expuso sus condiciones para apoyar a Huerta. Reconocimiento del servicio de sus soldados en la caída de Madero y pago, pensiones y cuidado de viudas y huérfanos, reformas agrarias, pago de deudas que financiaron la campaña contra Madero, darle empleo a los orozquistas. Y Huerta dijo, sí a todo, papito, sí a todo.
Aceptó los términos y Orozco apoyó a Huerta el 27 de febrero de 1913, dejando a Félix Díaz sin su última esperanza de aliado. Orozco entonces intentaría persuadir a alguien más de hacer las paces con Huerta. Este alguien lo rechazó diciendo: Huerta representa la traición del ejército y tú, Pascual, representas la traición de la revolución. Ujú. Si alguien era Emiliano Zapata, Ujú. quien se fundió en el fuego, en la sierra, Sí, había un cabrón que no iba a aceptar. que fue, al menos en papel congruente, fue Zapata. Digo, claro que hicieron cosas horribles también en su ejército, pues, pero al menos en ideal y en lo que respetaba, ese güey nunca se alió con ninguno de estos cabrones, o sea... Hay muchas cosas que Huerta hizo durante su gobierno y que son interesantes tal vez mencionarlas, no tanto como la manera en la que entró al mismo. Buscó fortalecer su gobierno apoyándose en la clase trabajadora, que había logrado algunas mejoras antes de ser reprimida, especialmente con la Casa del Obrero Mundial, de tendencia izquierdista. En el ámbito agrario, Huerta trató de apaciguar la agitación que alimentaba la rebelión en Morelos, liderada por Zapata. Andrés Molina Enríquez, destacado intelectual a favor de la reforma agraria y autor de Los grandes problemas nacionales, el libro, no fue que el quien creó los problemas, ¡Fue él! ¡Mátenlo! se unió al gobierno de Huerta. ¡Todo es tu culpa, cabrón! Se unió al gobierno de Huerta, encabezando el Departamento de Trabajo. Aunque había denunciado la caída de Madero, inicialmente vio en Huerta la fórmula política que México necesitaba. Un líder militar fuerte, capaz de imponer reformas sociales. Y es que para muchos Huerta era lo más parecido a un Porfirio Díaz. Es lo que te decía. Díaz 2. ¿Sí? El gobernador de Chihuahua, Abraham González, se negó a apoyar a Huerta, quien lo mandó a arrestar y asesinar. Lo echaron Winnie's. El desafío más importante por parte de un gobernador estatal vino, de nuevo, desde Coahuila. Venustiano Carranza, quien redactó el Plan de Guadalupe, porque todo el mundo está haciendo planes, güey, yo no. ¿Qué plan? ¿Qué plan o qué? ¿Qué plan? Convocando a la creación de un ejército constitucionalista para derrocar al usurpador Huerta y restaurar al gobierno constitucional. Y quien le dijo, güey, está cabrón esa idea, fue Emiliano Zapata. Quien, sin embargo, permaneció leal a su propio plan de Ayala. Él dijo, súper bien todo lo que quieres hacer y sí que se muera Huerta, pero la tierra. La tierra. Mientras acariciaba un caballo. Pero la tierra. La tierra. Somos maíz, Venustiano. No somos hombres ni balas. Somos campo. Me da muchísimo miedo Emiliano cuando se pone a hablar así. No sé, le habla al caballo y le susurra y el caballo se pone en dos patas y hace cosas raras. El primer asunto de la Convención Constitucionalista es liberar una duda. ¿Alguien más vio a Emiliano darle un beso a su caballo? También se aliaron con el revolucionario del norte, Francisco Villa. ¿Por qué verga no? Y con Álvaro Obregón. Sin embargo, Álvaro Obregón. Sin embargo, el ex revolucionario general Pascual Orozco, a quien Huerta había combatido, ahora se unió a Huerta como contrarrevolucionario. Y durante el verano de 1913, 4 diputados fueron ejecutados. Neta, ¿qué es la lealtad? Por criticar Sino una palabra. al régimen de Huerta. Sin legitimidad popular, Huerta interpretó la negativa de Estados Unidos a reconocer su gobierno como una interferencia en los asuntos internos de México. ¡Qué cabrón! Y organizó durante todo el verano de 1913 él mismo manifestaciones antiestadounidenses. ¡Qué cabrón! ¡Qué lástima! Que se vaya Airbnb. Gringos go home. El historiador británico Alan Knight escribió sobre Huerta. El hilo conductor del régimen de Huerta, de principio a fin, fue la militarización, el crecimiento y dependencia del ejército federal. La toma militar de oficinas públicas, la preferencia de soluciones militares sobre las políticas, la militarización de la sociedad en general. Huerta está muy cerca de convertir a México en el estado más militarizado del mundo. Su objetivo declarado era regresar el orden que existió en el porfiriato, pero sus métodos eran muy diferentes de los de Díaz, pues Díaz había mostrado un talento para el compromiso y sobre todo la diplomacia con las potencias, buscando apoyo de las élites, no nada más de otros estados, sino teniendo muchísimo respaldo de las élites regionales. Díaz era un buen político, este güey solo era un verguero. Díaz era respaldadísimo por los gobernadores de los estados. En contraste, Huerta era el enemigo público. Dependía de únicamente su ejército, asignando a los oficiales todos los cargos clave, sin importar sus capacidades. ¿Sabes agarrar una pistola y estás de mi lado? Secretario de Hacienda, la verga. ¿Tienes manera de levantar una fusca y no te da miedo matar a un cabrón? Secretario de Educación. Creyendo únicamente en soluciones militares para todos los problemas. Huerta fue entonces objetivo de un odio mucho mayor que Díaz.
El ejército federal que Huerta tomó en febrero de 1913 contaba con 50,000 hombres y Huerta continuó incrementando su fuerza militar emitiendo un decreto para alistar a 150,000 más, otro decreto en 1914 para nuevos 200,000 y uno más para 250,000 nuevos en marzo de 1914. ¿Miedo? Huerta contaba con el 4% de la población alistada como su ejército. Ante la resistencia general de los... también habría que ver la calidad de esos cabrones. Sí, pero ahí estaban. Pero ahí estaban. No son machos, pero son muchos. Uh-huh. Ante la resistencia general de los mexicanos a servir, Huerta recurrió a la leva, que era reclutar vagabundos, criminales, rebeldes capturados, prisioneros políticos y cualquier cabrón que pesara más que un garrafón para su ejército. Ese güey dijo, si al pendejo este de Zaragoza le funcionó. En Veracruz había redadas, no para personas que estuvieran en centros nocturnos cometiendo crímenes. Jaivas. No. Cientos y cientos de cangrejos marchando. Agarraban a los trabajadores que salían del turno nocturno, los subían a camiones y a ferrocarriles y los enlistaban. O sea, como salías del jale. Como los cárteles ahorita. Saliendo del jale, vámonos. Qué feo. Al considerarse a los indígenas particularmente dóciles y sumisos, la leva se aplicó fuertemente en el sur de México. Miles de juchitecos y mayas fueron enviados a pelear en el norte en una guerra que les valía verga y que nunca habían presenciado. Un visitante de Mérida, Yucatán, describió escenas desgarradoras al ver a cientos de mayas despedirse de sus esposas mientras eran llevados encadenados a los trenes. Los hombres reclutados por la fuerza resultaron ser, evidentemente, pésimos soldados. Eran carne de cañón. Y los oficiales maltrataban a todas sus tropas, también como a la población civil. Huerta siguió una estrategia defensiva, manteniendo al ejército concentrado en ciudades grandes, pues sus soldados en el campo desertaban o se pasaban al bando rebelde. Pues sí. Y para conseguir más voluntarios, Huerta entonces empezó a apelar al nacionalismo mexicano, difundiendo rumores de una inminente invasión estadounidense y pidiendo hombres patrióticos para defender a México, cuando en realidad los utilizaría para matar rebeldes. Esta campaña atrajo a algunos voluntarios de clase media-baja, pero se desilusionaban de descubrir que lucharían contra otros mexicanos. Uh-huh. En el campo, el nacionalismo era inexistente. Los campesinos se sienten leales principalmente a sus pueblos locales, a lo que le llamaban las patrias chicas. Y la campaña de Huerta fracasó por completo. Cuando Huerta se negó a convocar elecciones y la situación se agravó con el incidente, con los incidentes como los de Tampico y Veracruz, donde hacían estos reclutamientos, el presidente Wilson envía tropas estadounidenses para ocupar una vez más Veracruz. No, Veracruz. El 17 veces heroico puerto de Veracruz. Las pobres jaivas. Tras ser repetidamente derrotado por los generales constitucionalistas, Huerta cedió ante la presión interna y externa y renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914 A chingar a su y se perra exilió madre. viajando a Jamaica. Huerta con dreadlocks, fumando un porro. Pero eventualmente fue solo una escala y eventualmente se trasladó al Reino Unido, luego a España y luego regresó a Estados Unidos en abril de 1915, donde negoció con el capitán Franz von Rintelen de la inteligencia naval alemana para obtener dinero destinado a comprar armas y organizar desembarcos de submarinos. Así es. Huerta viajó de Nueva York en tren hacia Nuevo México, donde debía encontrarse con el general Pascual Orozco y algunos seguidores mexicanos bien armados. Sin embargo, un coronel del ejército estadounidense, con 25 soldados y 2 sheriffs, intervino y lo arrestó. Vamos. Básicamente el sheriff ya le dijo, just stop. De que, really, no. Tras un tiempo en la prisión del ejército estadounidense, fue liberado bajo fianza, pero permaneció bajo arresto domiciliario por el riesgo de fuga hacia México. Un día después asistió a una cena en Fort Bliss, pero más tarde fue devuelto a la cárcel. Y mientras estaba confinado, falleció por cirrosis hepática. Dios, bendita bebida. A su muerte, empezaría uno de los capítulos más complejos de la política mexicana, y es que terminaríamos con 4 caciques militares, todos bien posicionados, todos con motivaciones legítimas, a excepción de Villa, y sí. Todos muy bien organizados, también a excepción de Villa. Y lo que harían después
se movería entre la diplomacia, la política y la guerra, teniendo en muchas ocasiones reuniones entre estos 4 personajes, pero también en muchas ocasiones nuevas traiciones en el camino hacia lo que sería la nueva Constitución mexicana, el nuevo orden político mexicano y lo que básicamente es la transición entre este capítulo y el capítulo del origen del PRI. El PRI. Sí. Pero esa historia específica de los cientos de reuniones, de las miles de fotografías y capítulos tan específicos como estas famosos de Villa y Zapata comiendo en la Ciudad de México o de Obregón entrando junto a Carranza también a la Ciudad de México, son historia para otro día de esto que es una pinche cantina llamada Mexiquito. Sí. Esa es la historia del villano Huerta. De Victoriano Huerta. No, si era un hijo de su putísima madre, güey. Yo, es hijo de puta por lo mierda que era, yo lo pongo así de que arriba de Santana, güey. O sea, güey, la neta es que es más, por eso hasta, decía al principio. hasta arriba de Porfirio Díaz, güey. Porque al menos Porfirio Díaz nos defendió a los franceses, güey. No, aquí se explica, ¿no? Era un mal Díaz. Era un Díaz culero. Imagínate Sí. lo que es ser un Díaz culero. Díaz ya era culero. Uh-huh. Sí, por eso decía al principio que es alguien de quien debería hablarse más. Sí. Para entender más por qué, la neta, para mí sí es el top 1 de villanos en México, probablemente. Una güey. mierdota, güey. Una reverenda mierdota, güey. Así, al nivel de como nos ponen a Cortés. Así Sí. de que, güey, pinche vato mierda, güey. Así es. Pero además que verga con la Revolución Mexicana, que neta la lealtad valía un culo, güey. Un culo, güey. Sí, también es interesante cada vez que hablamos de la Revolución Mexicana que siento que la gente asume que la Revolución Mexicana es la transición de Díaz a Madero el 20 de noviembre, perfecto, fiesta. En realidad, la Revolución Mexicana tuvo como 3 periodos de crisis. Y sinceramente ni siquiera deberíamos de celebrar la Revolución Mexicana porque fue una mamadota. Fue una pendejada. Fue una guerra civil. No fue un movimiento heroico, no fue un movimiento social, no fue un movimiento que dijeras, arre, le trajo o sea, bueno, sí trajo un cambio, vaya, pero, ¿sabes? Fue una mierda. Fue una masacre entre cabrones egoístas que solo le aportaban a su pozo, güey. Y aquí el único que verdaderamente era un ideal era Zapata. Sí. Hablando con su caballo. Podrás diciéndole, criticar el ideal y los medios, no les hagas caso, Pegaso. pero él tenía un ideal. Tú sabes cómo soy. Que de hecho sí, o sea, sí ha habido muchos estudiosos que dicen de que, güey, el único de todos estos cabrones que creó identidad nacional o que pudo haber creado algo parecido a una identidad nacional fue Zapata. Sí. Y no, y donde hubiera leído el manifiesto comunista Zapata, venga tu madre. Donde supiera leer, güey. No. O sea, no, sí. No, bueno, Zapata sí era letrado. Sí, sí, sí. Va a haber un capítulo de Zapata. Es Ujú. menester. Porque, como bien dices, la parte de la identidad que creó y que después terminaría permeando hasta nuestros días. O sea, el Ujú. zapatismo es algo que vive porque la lucha sigue. Es muy interesante saber el origen Así de es. Emiliano Zapata. Así es. Pero esta fue la historia de Victoriano Huerta. Espero que les haya gustado, cabrones. De manera- Episodio de putas 2 horas. De manera... Sí, a ver, yo les dije que regresaría con todo, ¿eh? De manera obvia, se habló de la decena trágica, capítulo clave en la historia mexicana moderna. Es clave. Durango es clave, recuerden. Y bueno, cuéntenme qué les pareció. Espero que para todos ustedes que de repente dicen que "Ay, dura muy poquito". Bueno, tú también duras muy poquito y nadie se queja. Ahora sí duró mucho, a ver cómo le haces. Y pues esto no es nada más y nada menos que posible gracias a... Sin contar especiales, ¿este será el Bardos de la Historia más largo? No creo. ¿O sí? Pues no sé, güey. Siento que yo tengo unos de 1:40 o así. Este va a llegar casi a las 2 ¿A las horas. 2 horas? Bueno, tal vez, habría que ver. Ujú. Pónganos en los comentarios ustedes que conocen más el podcast Ajá. si este es el Varos de la Historia más largo sin contar especiales. Así es. El más largo es en el que te sientes. Los Patreons que hacen posible ese tipo de chistes son ¡Los Patreons! Mateo Bifulco, Ariel Alvarado, Bruno Valles, Héctor Israel, Andrés Arreguín, Ándele. Hugo Valencia, Eric Pérez, un bulto, Alejandro Montoya, Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Cian Yadonís, Gorete Alfaro, Sami Cuestas, Roberto Gallardo Satarain, El Chacal Esparza y Fernando Hernández. Y a quienes se les suman, quienes son nuestros miembros del canal de YouTube, que también hacen posible todo este contenido. Y ya lo dijo Sergio al principio, ya tienen contenido extra también en este canal.
donde en O esta sea, ya había ocasión- antes, pues. Sí, pero ya había antes, pero hay nuevo. contenido extra. Y en diciembre habrá más. Y pueden escuchar como nuevo contenido, hablamos de la historia de Frankenstein, de la historia tal cual del libro, o sea, de la narrativa, O sea, hacemos un resumen de Frankenstein. y que complementa el capítulo que salió para los varos de la historia. De Mary Shelley. Muy interesante, y Mary esto Shelley. posible también a las personas de YouTube, que son Sergio Ortiz, Luni, Alejandro Cordeiro, Fernanda Lara y Esparda el Destructor. Dale. Así es. ¿Te gustó? Estuvo bien. Estuvo perro, ¿no? Estuvo rico. Hace mucho Estuvo no hablábamos rico. de Mexiquito, güey. Sí, sí, Y sí. justo a tiempo para este mes de la Revolución Mexicana. Así es. Para que ustedes sean esa persona que en el puente diga, pero ¿sabías ¿Sabías que eran tú? una bola de culeros? Todos no. Nuestra patria se basa en puro culero y bueno para matar. Sí, es correcto. Así es. Bueno, pues esos fueron los varos de la historia, episodio 236. Recuerden dejar sus comentarios para platicarlos eventualmente en los varos de la semana. Nosotros fuimos Lechuiza y nos vamos sin antes recordarles como cada semana que... No confíen en el cabrón que les dice, para lo que necesites, güey. Cualquier pedo, güey. Háblame. No confíes en ese cabrón, güey. Desconfía en general de todos, también de Sí. las voces que escuchas. Sí, también. No te están aconsejando bien, Madero. Sí. Tu hermano muerto está muerto y ya, güey. No te ¿Y está por qué le hablando. harías caso? Era un pendejo, se echó la lámpara Se encima. echó la lámpara encima. Ah, eso fue todo. Adiós. Ti, tiri, ¡Viva ti, México! tiri, tiri, tin. ¡Viva!